Buonasera, mi querido pueblo, buonasera. Bienvenidos a un episodio más de estos live de miércoles por la noche. Estamos nuevamente acá para compartir con ustedes lo que es nuestro amor por nuestros colores. Bienvenidos a lo que es su casa, a lo que es Pueblo Juve, la mayor comunidad de habla hispana de nuestra amada Juventus. Por el momento nos acompaña ya Roberto dentro del live. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí en el tráfico, ¿sabes? Pero aquí estamos presentes, No, tratando de disfrutar con todos ustedes. nos pasa todo el tema del tráfico, es horrible, pero hay que seguirle adelante. Correcto. Bueno, chicos, hoy tenemos un par de tópicos fuertes para tocar en este live, lo que se nos van sumando más de los que van a estar hoy dentro de este live. Vamos a empezar con los comentarios para arrancar lo que es el live. Primero que nada, darle un aplauso a nuestro querido amigo Alberto, que es también parte de nuestros embajadores, que ahora se convierte en un miembro de canal de YouTube. Muy bien, mi querido Alberto, el fundador de la Tudor Neta. También tenemos aquí un comentario de César Samayoa que dice presente, a darle, tengan su like. Muy gracias, mi brother, Forza Juve. También tenemos aquí a Marco Aurelio de Chao Pueblo. Y tenemos a nuestro querido amigo Gildis con foto de Kelly. Trato de no verlo por los lives. Dice Chao Pueblo, hace tiempo que no me pasaba por los lives, casualmente. Esperamos que Hotman, el agente 007, haga algo el domingo. Todos esperamos lo mismo. También acá nos comenta Alex, dice, hola muchachos, la Juve debería ver ya un central por si acaso. Cuidado, no digo que Bremer no sea bueno, es excelente, pero eso de la rodilla, se puede perder la fe, recuperación total. Sí, es creo que el tópico principal de este live, el tema Bremer, no lo tocamos la semana pasada porque fue lo que sucedió después, entonces vamos a arrancar el live con esta parte. Mi querido Roberto, ¿tú cómo viste el tema de la lesión de Bremer? Y irónicamente, a la misma fecha que la temporada pasada, se nos rompen nuevamente los dos mismos jugadores. O sea, no sé si estamos alados o qué mal hemos hecho para pagar esta parte, pero Juan Cabal y Gleison Bremer se vuelven a lesionar. No es tan grave como la temporada pasada. Bremer estará entre 6 a 8 semanas fuera. Aproximadamente la tendremos de vuelta en enero, si bien nos va, si la recuperación es rápida. Con Cabal no sabemos cómo la recuperación, pero nuevamente padecemos de estos problemas de lesiones en defensa y nuevamente nos quedamos en el aire a nivel defensivo. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? ¿Cómo crees que nos afecte? ¿Será que va a ser algo que podamos manejar de aquí a diciembre o nos volverá a derribar la temporada como el año pasado? Bueno, yo creo que definitivamente ocupamos un chamán o algo, una limpia para estos días cercanos al Día de Brujas y de los Muertos, porque siempre pasa lo mismo. Pues yo veo algo de por sí, la línea defensiva se veía débil. Bremer ahí maquillaba un poquito. Entonces vamos a ver cómo se adapta Tudor. Sería lo mejor que cambiar una línea de 4, pero pues sabemos que eso no va a pasar. Tudor es más terco que todas las personas que he conocido. Entonces, vamos a ver cómo nos adaptamos. Una cosa que sí me da pendiente es que todavía no hay buenos avisos o buena comunicación de parte del equipo. Ya ves que había dicho que no pasaba nada, que iba a estar bien, que nomás era prevención, y hasta que nos revelaron de que va a estar fuera casi hasta enero. Igual con Milik, no sabemos nada de él. Miretti también no va a poder regresar, entonces sí, ahí ojalá con las nuevas incorporaciones que se hicieron en el cuerpo, en el área deportiva y eso, mejore esta situación. Sí, yo creo que es un tema bien delicado. Haber perdido a Bremer es difícil. Creo que lo ideal aquí y lo más importante es poder manejar, porque ahora tenemos 4 centrales para 3 puestos y jugamos con línea de 3. Prácticamente tendríamos a Gatti, a Kalulu, a Rugani y a Kelly para jugar en esa línea de 3. Tener solo un recambio para 3 centrales es una locura, es algo muy, muy loco, muy complicado. Creo que lo ideal es pasar a línea de 4, pero creo que Igor no va a cambiar su terquedad de seguir y morir con línea de 3. Es complejo en este caso. Y todavía, para rematar más, Pedro Felipe, que es el que ascienden de la Next Gen, también está lesionado. Entonces tenemos la sala encima. La verdad es impresionante cómo nos va de mal. La pregunta del millón: ¿se intervendrá en el mercado en enero? ¿No se intervendrá? Vamos a esperar que Bremer regrese. ¿Tú cómo lo verías ahí?
meten mano otra vez como la temporada pasada cuando se trajo a Kelly y a Renato Veiga, o ves que no se va a meter mano en el ámbito de la defensa, Roberto? Yo creo que no, creo que van más por un medio y un lateral, alguien por derecha. En la diferencia del año pasado, pues tenemos a Rugani, está también el chico de la Next Gen, que en unos 10 días debe estar de regreso. No más que ahí sí, vamos a quedar bastante debilitados, porque aunque Rugani sea un buen defensor, un buen jugador, es un jugador de recambio, no es para que esté titular. Todos conocemos a Rugani y va a tener sus errores de siempre. Gatti no anda de todo bien, el único que anda bien es Kelly, y a lo mejor Calulo, si vuelve a la línea defensiva de centro, puede que haga mejor trabajo de como lo está usando ahorita. Sí, yo estoy en esa línea contigo también. Yo creo que lo mejor acá y lo ideal es jugar con línea de 4. Definitivamente pasar a la línea de 4 es ya urgente, ya no es un tema de que si Tudor quiere seguir con su idea o no, creo que es un tema de urgencia a nivel de equipo en este momento, porque no es lo mismo, bueno, habría que ver, ¿verdad? A mí la defensa Kelly, Gatti, Kalulu no me molestaría línea de 3, pero el tema es el recambio es lo que a mí me da miedo, que se nos lesiona otro, ¿qué pasa en ese momento? O sea, nos quedamos sin recambio. Entonces, existe ese problema. Yo decido los que he pedido a Pedro Felipe que lo asciendan al primer equipo. Eso es lo que más he apoyado esa decisión, pero el chico está en la Next Gen. O sea, no le puedes venir a pedir un nivel monstruoso, es casi imposible, ¿verdad? Entonces, en esa parte, y aparte Cabal, que se los termina lesionando recién vuelto del jugador y termina también otra lesión, que esperemos no sea como le pasó a Miretti, que se lesionó y no hemos vuelto a saber de él desde que se lesionó en la pretemporada. Pero es el tema ahorita, ¿verdad? Ahora habría que ver. La pregunta del millón, ¿tú cómo lo manejarías, Roberto? ¿Cómo lo ves mejor? ¿Línea de 4, línea de 3? ¿Cómo crees que Tudor va a ser? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Va a seguir terco? Yo creo que no va a cambiar, va a seguir terco con su línea de 3, se va a morir con esa, se la va a jugar, y a menos de que, creo que una vez la temporada pasada en un partido jugó con línea de 4, si mal no me recuerdo, pero lo veo muy difícil que cambie, y la verdad si ocupamos, no sé si Modesto o alguien que ahí haga la intervención, le tiene que decir a todo, mira, estamos en una situación crítica, tienes que jugar con línea de 4 porque no tenemos para más. Es lo que yo No, esperaría y definitivamente. ojalá pase. Mira, hoy los rumores han sonado de todos lados. Hay rumores que suenan que lo está pensando, otros que no lo va a hacer. O sea, de verdad que por todos lados vemos esta parte. Ahora, si en dado caso vamos a línea de 4, ¿cómo la partirías tú? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuál sería tu línea de 4 con los jugadores disponibles actualmente? La mía, el personal te lo puedo decir, es Kalulu por lateral derecho, Gatti central, Kelly central izquierdo. Incluso yo preferiría mucho a Rugani pues, en vez de Kelly, porque Kelly creo que está más para una línea de 3 y cambio eso por lateral izquierdo. Sería para mí lo ideal en el tema de centrales, en una línea de 4 hipotética. ¿Tú cómo lo verías en ese caso? Sí, concuerdo contigo. Se puede ir también, se puede en caso de que quiera darle un radio de rotación, se puede mover cambiazo a la derecha, poner a Caustic por la izquierda o a Kelly también, inclusive. Eh, y en la central se rotarse Rugani, Gatti, Felipe y el mismo Kelly. O sea, Ok. en una línea de 4 hay mucho más opciones para poder rotar jugadores y evitar toda esta ajustada número de partidos que se nos vienen encima. Sí, ahorita creo que los más importantes y los más pesados según calendario, obviamente el Como, este domingo, que es el Y partido luego más Madrid, cercano. Tenemos al Madrid, después tenemos al Lazio y después tendríamos, tal vez voy a confirmar bien, denme un segundo. creo que por ahí viene el Napoli, ¿no? También. Sí, aquí lo tengo, ya tengo aquí. No, todavía no, tan cercano no. Tenemos al Como, Madrid, Lazio, Udinese, Cremonese, que viene jugando pues, bastante bien. Sporting de Lisboa por Champions, Torino. Estamos hablando que esto es noviembre. Fiorentina, el Bodo Glimt, el Cagliari, el Udinese por Copa Italia. Y hasta el 7 de diciembre tenemos el partido contra Nápoles. O sea, son los partidos donde Bremer no va a estar. Después tenemos al Pafos en la Champions, al Boloña y la Roma con la que despedimos el año es con el Pisa
y posiblemente ya Gleison Bremer estaría regresando para el partido contra el Lecce o el Sassuolo. Es posible que ahí regrese. O sea, el calendario, creo que los más complicados son obviamente Napoli, Roma, la Fiore, son los partidos donde va a estar un poco más peleado, y los cercanos como el Real Madrid. Yo en ese sentido me gustaría más ver a Rugani, la verdad, por la experiencia, porque tal vez no sea un central top, pero más experimentado es, tal vez le puede poner, o sea, me encantaría, si en dado caso Tudor se centra y se cierra en línea de 3, pues no sé, yo estoy muy abierto y no me molestaría un Kelly, aunque suene feo y me va a matar, un Kelly, Rugani, Gatti. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? Pones a Kalulu por ahí. No, yo rotaría a Kalulu entre Gatti y Kalulu, y hiciera rotación. Como dices, Rugani, lo vimos en ese juego del Mundial de Clubes con el Madrid, creo que dio un poquito de orden por su experiencia. Y Kelly ha estado, creo que de todos los defensas después de Bremer, es el que ha estado a mejor nivel, así que entonces Kelly ahí es un poco inamovible por el momento, aunque suene ahí un poquito contradictorio a lo que muchos piensan. Sí, creo que aquí va a ser bastante fundamental la rotación en la defensa para ver cómo lo va a manejar Igor. Contra cómo vamos a ver, si el hombre cambia línea de 4, yo me sorprendería muchísimo que el hombre ceda, porque es muy tarde en ese sentido la línea de 3, pero es demasiado riesgoso. O sea, no, yo no veo que lleguemos a enero sin otra lesión en defensa, la verdad. Si pasa eso, ahí sí vamos a estar en aprietos, y ahí sí por sí tiene que cambiar línea de 4 porque ya no tendríamos a nadie más. Ahorita solamente McKennie, tendríamos a uno y al de la Next Gen. McKennie, la locura que haga otra vez de bajar a Locatelli, que es lo que nos demostró la temporada pasada, que lo puede hacer en un momento de locura del señor Tudor. Pero luego en la media también estamos cortos. Puedes poner a McKennie en lugar de Locatelli, pero también hasta ahí tendrías a Locatelli, a McKennie y a Miretti. Y quién sabe cuándo recuperemos a Miretti también. Ahora, la pregunta del millón que ha sido de debate fuerte, te la hago a ti, Roberto. Bremer, la lesión, Cabal, la lesión, ¿son culpa de Tudor, mal manejo de los tiempos o una simple pues, mala suerte? Cualquier futbolista le puede pasar. Yo creo en el caso separados, en el caso de Cabal, creo que sí, Tudor tuvo un poquito ahí de culpa, lo presionó, lo puso demasiado estrés y exigencia y se venía apenas saliendo. Creo que con Bremer sí fueron los tiempos más pensados, lo fue metiendo poco a poco hasta que ya pudo jugar, tener minutos. Y pues ahí sí fue ocasión de suerte, ¿no? Así al menos yo es como yo lo veo. No, yo sí estoy en esa línea. Con el tema Cabal, considero que haberlo lanzado en Champions tan pronto contra un Villarreal que tiene jugadores rápidos fue muy riesgoso. No digo que fue culpa de él directamente, pero siento que sí fue un manejo raro de las cargas del jugador. Porque obviamente él lleva menos tiempo recuperado que el mismo Bremer, por ejemplo. Correcto, sí, tenía Ahora, con el como un tema de 100% Bremer, más. sí, dale, Roberto. Sí, no un 100% culpa de Tudor, pero sí, con Cabal sí tuvo más responsabilidad Tudor que con Bremer. Sí, con Gleison, pues al final del día es un tema de que normal suele pasar cuando son lesiones tan graves como un ligamento cruzado, como él le tocó vivir. Y ahora, pues imagínate ya qué se puede hacer en ese momento. El hombre se termina volviendo a lastimar. Digamos que no fue tan grave. Lo decía el doctor que entrevistaron hace poco, que había sido también doctor de la Juventus, que pues no llegó al punto de volverse a romper el cruzado, que eso hubiera sido fatal. Total, sí, es fatal, esa sería para el jugador y para el club. Pues ahora es de irlo tratando, ¿verdad? En este caso creo que hay que esperar también lo que va a hacer Burgess ahora que entre ya de lleno. O sea, lleva un mes nada más, solo ha cambiado la dieta de los jugadores, pero yo creo que ya le pusieron chamba de sobra, porque decirle, mira, venís entrando y tenés dos jugadores que se acaban de recuperar y ya van a lesionarse. Entonces algo que cambiar, algo hay que modificar. Y yo me pregunto, ¿qué será el problema de la Juventus con las lesiones? ¿Será el problema no es la lesión, sino la recuperación en el J-Medical? Porque hay jugadores que entran al J-Medical con un diagnóstico de una semana, 2 semanas, y se tardan ahí una temporada. Caso Milik, por ejemplo, caso Miretti, por ejemplo, que te dicen un tiempo estimado y se vuelan el triple, cuádruple, el quíntuple de tiempo y no se recuperan. Entonces la pregunta del mío aquí es, ¿dónde está la falla?
¿Es un tema en cancha que no manejan bien las presiones el técnico y su equipo? Porque no es la primera vez que lo vemos, no solo con tú nos ha pasado, nos está pasando con Thiago Motta, nos ha pasado con todos los técnicos. Entonces mi pregunta del millón es acá, ¿dónde está el error? ¿Es un tema dentro del J-Medical? ¿Es un problema de tener uno de los mejores centros de médicos, por así llamarlos, de Europa, los más tecnológicos, y que nos pasa eso constantemente? La pregunta sí es obvia, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa en este sentido? ¿Tú cómo lo ves ahí, Roberto? Pues sí, es la misma sensación que tenemos. Yo siempre ahí en redes me he quejado del J-Medical. Milik era 1 mes y medio, 2 meses, y ya va para 2 años que no ha pisado las canchas. Creo que ahí hubo un poco de personal. Este año creo que cambiaron los doctores. Si no estoy mal, no sé si tú tengas ahí un poquito más de información, pero espero que con este Burgués y la nueva nutrióloga y empiece a hacer un nuevo equipo, haga algo de cambio, porque eso es una de las, ¿cómo se dice? De las tareas que tenía como Lee, de arreglar este asunto de las lesiones, que no creo que sea tanto cuerpo técnico, porque ha sido durante varios procesos. Sí, es constante. Y apreciando, le damos la bienvenida al Capi. Capi, ¿cómo estás? Buenas, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Bien, Capi? aquí, Buenas noches. hablando de qué maldición tenemos encima con las lesiones. Es Sí, impresionante. lo estaba escuchando. ¿Qué saldos echaron para estar tan salados? ¿Tú cómo lo ves, Capi? Bueno, o sea, en cierta parte es de esperar, porque o sea, lo que Bremer tuvo en la rodilla no fue solo una ruptura de ligamento cruzado anterior, fue una ruptura de ligamento cruzado anterior, posterior, menisco, o sea, fueron como 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Entonces fue realmente una lesión muy, pero muy fuerte. Y bueno, ahí estamos pues viendo, ¿no? Los médicos que han estado entrevistando los periódicos italianos, que decían que pues en 10% de los casos esto puede volver a ocurrir en el menisco. La cuestión es que pues es un golpe duro, porque sabemos cuánto sufrimos el año pasado sin Bremer en el campo. Afortunadamente no es que Bremer está fuera todo un año, va a estar fuera, no sé, ¿no? Pero entre 6 a 10 semanas, dependiendo de a quién le quieras escuchar y creer. Yo creo que el tiempo dirá al final. También es cierto que Milik se le operó de lo mismo, pero eso fue mucho después de que Milik pues terminó tratando de hacer otras cosas. Milik también tiene una edad mucho más avanzada, etcétera, etcétera. Yo no creo que eso quiere decir que porque operaron a Bremer de esto, Bremer está ya permanentemente fuera. Yo sí confío en que pueda regresar. En cuanto a lo de Cabal, eso es mala gestión del entrenador. O sea, ahí lo hablamos en su momento. Lo pusiste contra uno de los laterales más rápidos que hay en Europa y uno que literalmente venía de un ligamento cruzado igual. Y la lesión de Cabal o sea, te dice que fue por mala gestión, porque él se lesiona un músculo. O sea, él se jala un músculo por sobreexerción de ese músculo para tratar de mantenerle el paso a Pepe. Por ende, bueno, es una cuestión que era prevenible. Yo creo que lo de Bremer no necesariamente era prevenible, es una cuestión ya fortuita o no fortuita en este caso. Bremer me preocupa. A mí Miretti me preocupa. No el caso de que Miretti nos vaya a resolver la situación en el medio campo, porque no creo que nos pueda resolver él. Pero me preocupa porque se lesionó en el amistoso contra la Next Gen en agosto. Dijeron que en 10 a 12 días lo volvían a hacer las pruebas y estamos en octubre. No sabemos nada de él. Parece que se sigue entrenando aparte. Esas son las situaciones que a mí me preocupan más en cuanto a las lesiones. Porque lo de Bremer, pues algo puntual, se operó, tiene 10 semanas de recuperación. O sea, es como algo mucho más concreto. Mientras que lo de Miretti es un espejismo, no se sabe. Y bueno, al final, pues, apostábamos porque nos diera una mano en la media, pero no ha tenido ni siquiera la oportunidad de bajar al campo y no parece que vaya a bajar a Como. Habiendo dicho todo eso, y sí es cierto que hay muchas, o sea, paralelismos, ¿no? Con el año pasado, con el nivel de lesiones, especialmente los mismos jugadores, Bremer y Cabal, pero no somos los únicos. ¿Ah? Yo sé que no es
O sea, no ayuda de nada decir que no somos los únicos, pero, o sea, vean al Real Madrid. El Real Madrid tiene como 8 o 9 jugadores lesionados y no son, digamos, jugadores cualquiera. Algunos de ellos titulares. Igual dentro de Italia han habido lesiones. Pulisic, por ejemplo, del Milan, se acaba de lesionar esta semana en un partido amistoso, además. Una ridiculez de Sí, Pochettino. sí. Pero, o sea, y esto yo creo que llega de nuevo yo creo que estamos llegando al límite del ser humano en cuanto a la cantidad de partidos de esta gente, sin darles oportunidad de recuperar. El fútbol cada vez es más rápido, cada vez es más físico y lo estamos haciendo jugar cada vez más juegos. Y la gente que organiza las competiciones lo único que hace es meter más juegos. Porque si ahorita la Champions con toda esta cantidad de equipos se tiene que jugar más, y bueno, si tienes la suerte o la mala suerte de jugar en un equipo que juega Champions, te vas a tener que calar. O sea, imagínate, te calaste el Mundial de Clubes durante el verano, lo cual te dio 3 semanas de vacaciones. Eso fue lo que tuvo nuestros jugadores, ¿no? 3 semanas de vacaciones. Te calas toda la temporada de Serie A, más la Champions, más la Copa Italia, hasta cierto punto, hasta donde llegues. Y después, el próximo verano, te tienes que calar el mundial más grande que ha habido. O sea, van a haber aún más juegos. Entonces, o sea, ¿cuándo descansa esta gente? Al final no son máquinas, son seres humanos. Y, no sé, me causa mucha... No es por decir, porque obviamente viven bien y tienen sus multimillonarios contratos de lo que tú quieras, pero oye, yo creo que al final también algo se tiene que hacer, porque no es normal. El nivel de lesión alrededor, especialmente en Europa, ¿no? Donde es la parte que seguimos nosotros más de cerca, es muy alta, es muy alta. Sí, yo creo que Mirte se debe haber vuelto amigo de Milik, porque no tengo otra explicación para que no vuelva. Hicieron buena conexión en el J-Medical para que no salga de ahí, porque pasó de una lesión de bajo riesgo a que tengamos una incertidumbre de cuándo va a volver. Exacto. Bueno, imagínate, hoy salió el comunicado oficial sobre Pinzolio, que bueno, uno dice el tercer portero, no pasa nada. Sí, en efecto, no pasa nada, llegará el de la Next Gen, subirá, ¿no? O sea, estamos cubiertos ahí. Pero es una lesión muscular de medio alto grado y le dan 2 meses de recuperación. Entonces, eso quiere decir que son 2 meses o que son 4 o que son 6 o ya se acabó la temporada de Pinzolio. Y no es para tirarle mierda al J-Medical, porque yo no creo que es todo responsabilidad del J-Medical, ¿no? El J-Medical lo que hace es que te cura y ya que te curaste, te pasan al preparador físico. No sé, veamos si este Burgess, o como sea que se diga su nombre, pues tiene forma de recuperarlos de mejor forma y de forma permanente, que eso es lo importante. Las recaídas son terribles. Aquí nos decía aquí Gildis, no se operen en el J-Medical, recomendación de vida. Hay que recalcar que las operaciones no se hacen en el J-Medical, ahí no se opera, Correcto. solo se recuperan los jugadores. Correcto. Pero sí, habría que ver. Yo esperaría pues que con Burgess empecemos a ver algún tipo de cambio en más que todo en la gestión, porque lesiones siempre van a haber, como lo dice el Capi, lesiones es típico de un fútbol de contacto y fútbol que todo el día evoluciona y que sobre todo las grandes entidades que manejan el fútbol solo quieren plata y quieren poner partido. Si no, miren la ridiculez del partido del Milan y el Como en Australia en media temporada. Una de las que yo he visto más grandes en mi vida. O sea, vas a viajar tanto tiempo hacia otro país para jugar un partido de liga, me parece completamente ridículo. Matas al jugador, y es lo que hablábamos la vez pasada. A veces uno dice, son profesionales, sí, ganan millonadas, es cierto, pero son seres humanos y al final terminan con lesiones que ya no se pueden recuperar. Jugadores de tallas monstruosas que se han terminado sus carreras por lesiones. Y no, miren, aquí es una lesión que lo hundió y nunca más lo vimos a ver su nivel. Chiesa prácticamente se desapareció por ese ligamento cruzado, que yo espero y ojalá Bremer no vaya por ese camino con tanta recaída constantemente. Esperemos que no, pero sí, esperemos que Burgess pues llegue a hacer algunos cambios ahí, a atornillar mejor el J-Medical para tener una mejor gestión. Y sobre todo, yo lo que mejor esperaría de Burgess es que le jale las orejas a Tudor y que le diga, mira, deja de ser tan terco, no, maneja bien los tipos de los jugadores. O sea, hay que llevar un control más correcto, no solo les da a los jugadores como hicieron con el pobre Cabal, que la verdad, complicado. Ahora,
con esta jornada hasta el día de hoy no hemos tenido lesión. Con esta fecha FIFA hemos estado tranquilos hasta el momento. Pongan una subelita por ahí para que nadie más se nos lesione. Al contrario, hemos tenido alegrías con los goles de Yildiz, de Dusan, que van cada vez creciendo más. Y a eso quería llegar. Estábamos hablando, Capi, con Roberto del tema de con estos problemas de lesiones, ¿qué hará Tudor? La pregunta del millón. ¿Será que ante esta crisis al fin va a cambiar la línea de 3-4? No porque le guste, sino por la crisis. ¿O se va a morir con línea de 3 con 4 centrales para 3 puestos? Eso es un peligro bastante alto. ¿Tú cómo lo ves o cómo crees que lo va a hacer, Capi? Eso es que esta es la parte más frustrante en mi caso con Tudor, ¿no? Que tienes un equipo que te puede jugar desde el minuto 1 al 4-3-3, al 4-4-2 si quieres. Te resolvería muchísimos problemas en el mediocampo, te resolvería muchísimos problemas de los goles que te metían sin tener que sacrificar el ataque. Porque yo lo que veo es que Tudor, para dejar de recibir 4 goles cada partido, ¿no? Que veíamos contra el Inter, contra el Borussia, pues también sacrificó los goles que hacía, ¿no? Pues si ustedes ven, no estamos haciendo tantos goles como antes. Hacemos 4, ¿no? Bastante, hicimos 3, 2, 4, 4, y de repente 1, y así sucesivamente. Yo no creo que él cambie a una línea de 4. Creo que nunca o muy pocas veces ha jugado en línea de 4. Definitivamente no ha jugado en línea de 4 constantemente por un periodo largo. Yo creo que al máximo él va a cambiar el módulo a un 3-5-2. Al máximo. Y será un 5 Locatelli que bajará más a apoyar la fase defensiva. La cuestión es que con un 3-5-2 tampoco es que tienes muchas alternativas, ¿no? Porque si hacemos el jueguito de la formación, pones a Kalulu por un lado, Gatti en el medio, digamos Gatti, y Kelly por el otro, ¿no? Te queda solo Rugani, es el único que te queda para cubrir potencialmente una sustitución, porque el otro que te puede venir a ayudar es Pedro Felipe, quien también se está recuperando de una lesión por recarga muscular. Muy coherente también eso a la operación que tuvo del ligamento cruzado él el año pasado. Entonces tiene solo a Rugani para esos 3 puestos. Ok. Por izquierda tienes a Cambiaso, no vas a tener a Cabal, ¿no? Y tu alternativa es Kostic, quien solo juega bien, parece ser, cuando juega con Serbia. Por el otro lado tienes a Joao Mario y nadie más, porque estás usando a Kalulu en la línea defensiva. No hay otro. Joao Mario, punto. Ahí se acaba la lista. Y en el centro del campo es Locatelli, McKennie, Thuram y Koop Miners para 3 posiciones, porque Miretti no está. Entonces ya estás corto en la defensa y ya estás corto en el centro del campo con el 3-5-2. Y arriba te sobran, pero por mucho, ¿no? Tenemos demasiados delanteros que antes, pues imagínate, solo teníamos 1. Pasamos de tener un delantero el año pasado a tener 5 o 4 este año, una cosa loca. Y ahí te preguntas, bueno, entonces, ¿quién sacrifica? ¿Chico Conceição no juega más? Porque 3-5-2 no puede jugar con Chico Conceição. ¿Quién le hace la compañía de Yildiz? Porque Yildiz probablemente va a ser siempre titular, ¿no? Ha jugado todos los partidos, es quien más minutos lleva. Y aquí es donde yo vuelo, ¿no? O sea, algo coherente sería hacer este análisis que estamos haciendo nosotros, que de fútbol no sabemos nada, y decir, quizás el 3-5-2 no es una opción. Quizás la respuesta es un 4-3-3 o un 4-4-2. Porque así ya con esa diferencia tienes muchísimo más dentro del armario para cuando necesites hacer los cambios. Y sigues estando bien cubierto en todas las fases, en mi punto de vista, obviamente. No sé, ¿ustedes cómo ven eso? Roberto. Sí, pues sí, es lo que estábamos hablando con Mirker, que todos nosotros, ¿verdad?, que no sabemos mucho de fútbol, es lo más viable cambiar a línea de 4, porque no tenemos ni en media ni en defensa. Es lo que también estamos viendo, que cómo van a ser los movimientos en el mercado de enero. Sí o sí tenemos que ir por un centro y alguien por el lado derecho. Entonces, te puedo, a mí me gustaría, o sea, no sé si tenemos que ir por un centro.
Te explico por qué. Porque si vamos por un lateral derecho fuerte, Kalulu baja. tenemos suficiente. O sea, porque si tú ves, si vamos por un lateral derecho fuerte, tú tienes para cubrir la banda derecha a línea de 3, asumiendo que Igor Tudor no cambiará. Asumiendo que Igor Tudor no cambiará, entonces tienes a este nuevo que entra de lateral derecho, Kalulu como su sustituto, en el centro Gatti Rugani, y en la parte izquierda Kelly Cabal, que debería regresar eventualmente, y si no subes a Rui para cubrir ese hueco mientras tanto. Entonces, yo entiendo la lógica de traer un centro, pero si realmente, digamos, estamos contando los centavos, yo apostaría más por traer un lateral derecho fuerte que ya automáticamente me hace mejor cubierta la defensa. No sé si me explico. ¿Qué opinas, Roberto? Sí, sí, y creo que por ahí estaba sonando Guerreiro. Entonces, Uno de los que suena, sí. sí, apostar ahí todo el presupuesto que tengamos disponible. Y pues con el regreso de Miretti, ver cómo regresa Miretti. Y si regresa bien, pues ahí está bien cubierto esa parte del campo. Claro. Sí, yo concuerdo con lo que dice el Capi. Creo que reforzar la banda es un efecto dominó, porque cuando tú refuerzas la banda, vuelves a Kalulu su posición natural, que es un central. Entonces eso genera de que tengamos una mayor capacidad y esperemos que Pedro Felipe, yo soy un fan de Pedro Felipe, o sí que se llama, ¿verdad? Felipe Luis. No, Pedro Felipe es verdad, Pedro Capi. Felipe, sí. Pedro Felipe, espero que el hombre se recupere rápido y que pues, ante esta crisis se le dé la oportunidad, y porque el chico tiene un talento tremendo. Entonces, si el chico se adapta, tendríamos un fichaje de nivel prácticamente para la defensa, para tener ya recuperados vamos a ver, Bremer, Gatti, Kalulu, Kelly, Rugani y Pedro Felipe. Tendríamos 6. Creo que más que suficiente para aguantar. Eso sí, te traes a un volante por derecha que sea de nivel, te traes un jugador que te pueda cubrir bien la banda y no un experimento como lo fue Joao Mario, que pues los números no dejan mentir, como Alberto Costa está. Yo sé que no es lo mismo Portugal que Italia, pero el chico está brillando allá y Joao Mario no se sigue adaptando a la manera de defender en Italia. Entonces, ¿para qué sacas a un jugador que ya tenía que estar en equipo 6 meses y traes uno que tenía que venir a 3 a adaptar? No tenía lógica ese movimiento. Y tiene que ser un jugador de nivel que no requiera tanta adaptación. Un jugador que ya ha estado en Italia, un Nahuel Molina, por ejemplo, que también se ha sonado, que ya jugó en Italia en su momento, que ya conoce la liga, y buscar la manera de que sea un jugador que te dé ese equilibrio. A mí me encantaría ver a Kalulu de vuelta en la central, porque como carrilero no ha funcionado. Y como lo decía el Capi, creo que en este momento lo ideal para Igor y lo mejor es jugar con un 4-3-3. Y eso que a mí no me gusta, ver a Yildiz pegado a la banda izquierda, pero creo que es lo mejor en este momento de dificultad, de complicación. Y Tudor tiene que hacerse una jugada en la mente, para eso se le paga, para que se invente una forma para que Yildiz pueda liberarse constantemente y ir por el centro. El mismo Michel Platini lo decía en la entrevista. Yo no entiendo por qué los 10 los pegan a la banda. Los 10 tienen que jugar en el centro. Y te lo está diciendo uno de los 10 más grandes de todos los tiempos en el fútbol mundial, no solo de la Juventus. Entonces, yo concuerdo con lo que decía Platini. Yo odio ver a Yildiz pegado a la banda porque Mota lo mató en esa banda. Entonces hay que dejarlo libre en el centro. Lastimosamente, en ese sentido, el 4-3-3 no le favorece, pero como lo decía el Capi, el 3-5-2, que a mí me gusta mucho también, mata a Chico prácticamente. ¿Dónde pone a Chico Sensado a jugar? A no ser que se invente que un chico de media punta y los dos de arriba sea un delantero centro puro y Yildiz, por ejemplo, como aquellos tipos de Seguet del Piero que se lo iban turnando, pero no sé, yo a Tudor no le veo ese tipo de chispazo de decir voy a poner a Yildiz arriba junto a David, por ejemplo, si lo vas a ir apoyando, y a un chico de media punta, que podría funcionar, es una idea interesante que sería de probar, que te daría más gol, te daría un Yildiz más al centro, y tal vez le da más espacio a un David, pero habría que ver cómo lo va a plantear Igor en este caso. Pero sí, yo creo que lo mejor ahorita por la emergencia es un 4-3-3 totalmente, y yo pondría en la central Gatti Kelly y a Kalulu lateral derecho, lateral, como tiene que ser, porque incluso yo siempre le he dicho que lo mejor de Kalulu en la Juve fue de lateral derecho, ni siquiera de central, fue de lateral derecho con Mota, que fue donde el hombre, donde le aplaudimos todos, los primeros 9 partidos de liga con Mota, Kalulu era el MVP de la defensa siempre.
defensa top jugando como lateral derecho. Eso es lo que yo veo, pero la verdad que con Igor no creo que lo veamos. Va a ser muy complicado que el hombre se quite la terquedad de encima, a no ser que esté contra las cuerdas. Y ni así creo que lo haría. No sé si, ¿cómo lo ves ahí, Capi? Si... No, te digo, yo no, me parece muy difícil. Y bueno, lo del 4-3-3 que tú dices, perfectamente puede ser un 4-3-1-2, con Yildiz atrás de 2 puntas. O sea, también, y así tiene la libertad de ir a donde quiera, porque los partidos que vimos este año, que él estaba libre, ¿no? De ir tanto a izquierda por derecha, o sea, él hacía la diferencia jugando así. No sé, yo te digo, esas cosas me parecen muy raras. Además, me parecen, no sé, algo pasó, porque si te acuerdas cuando llega Tudor, que sustituye a Mota, una de las primeras cosas que dice Tudor públicamente en rueda de prensa en el postpartido es que Yildiz está jugando muy pegado a la banda. Total. Entonces, o sea, tú dices, ok, fenomenal, estamos todos alineados. ¿Qué carajo pasó de ahí a hoy para poder ver otra vez a Yildiz pegado a la banda? O sea, ¿qué nos perdimos, no? ¿Qué fue lo que no entendemos? Y en Turquía mete 2 goles no jugando de lateral. O sea, mete 2 adelantado. Entonces te digo, no, muy raro eso. No, y hay un partido, Capi, si no me equivoco, creo que fue contra el Dortmund, donde Yildiz arranca de la banda izquierda del partido. Primer tiempo desaparecido. En el segundo tiempo, el hombre se para en el centro y la Juve cambia. O sea, su forma de jugar completamente cambia y se convierte en otro. O sea, es que cuando le das esa libertad de jugar a Yildiz es cuando él genera todo ese espacio. No solo es lo que él genera de manera individual, sino el espacio, porque el equipo rival pues tiene que protegerse, le da miedo porque el hombre está on fire y te genera ese espacio para que los demás también aprovechen y puedan meterla. Yo no sé por qué les gusta poner al hombre en la banda y ojalá que Igor haya escuchado lo que dijo Platini, y ojalá que de verdad le haya escuchado la entrevista y que volvamos a ver a un Yildiz puesto en el centro. A mí, como te digo, yo soy todavía la idea y espero algún día poder ver eso, de ver a Yildiz arriba, centro delantero, junto al delantero 9, a lo del Piero, como el Piero jugaba siempre en su momento a la par de Trezeguet. Vamos a darle aquí la bienvenida al amigo Rick. Pale Rick, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, todo bien. Me alegro. Mi querido Rick, aquí estábamos platicando con el Capi, hablando del tema lesiones. Vamos para que nos des tu opinión ahorita que estás ingresando, de cómo ves de lo que hemos vivido nuevamente otra vez, 2 lesiones, los mismos jugadores, mismas fechas, la recaída de Bremer, el tema Cabal, que cómo ves que va a abordar tú esta parte, si va a cambiar de esquema, si va a morir con los tenis puestos, como se dice, que no cambia su forma de jugar. ¿Cómo lo analizas tú en esa parte, mi querido Rick? Bueno, primero que todo, saludos a toda la comunidad. Aquí estamos otra vez. Y Milker, Joshua, particularmente ya esto es algo que venimos sufriendo desde hace muchos años ya, no es que es algo nuevo. La recaída de Bremer, lo que yo no entiendo, porque es que yo veo que parece que la comunidad juventina culpara a Tudor, pero Tudor la Juventus tiene un cuerpo médico. El cuerpo médico le dice a Tudor, hey, ya está disponible para jugar. No es que Tudor es doctor, ¿me entiendes? No es que él sabe, no es que él lee las radiografías, etcétera, no. El cuerpo médico le dice al técnico, el técnico está encargado de la parte deportiva, ya está ahí. El técnico le pregunta a los asesores médicos, hey, ¿está disponible para jugar? Sí, ya está disponible para jugar, ok. Eso fue lo que sucedió con Cabal. A Cabal me imagino que le dieron la luz verde, ya está disponible para jugar y él lo colocó a jugar. No entiendo por qué culpan a Tudor. Entonces, ya creo que hace poco se cambió parte del equipo de terapistas, ¿correcto? Si no estoy equivocado. Sí, y ahora llegó un nuevo director de rendimiento, el Burgess este. Correcto. La hamburguesa. Exacto. Correcto. Entonces, yo que tenga entendido, en Vinovo, ellos tienen su propio hospital, tienen todos los equipos necesarios, etcétera. La recaída de Bremer, la recaída de Cabal,
Bueno, lo de Cabal, gracias a Dios, es muscular. Lo de Bremer, o el menisco. Igual dijeron de Miretti y Ricky, seguimos esperando que vuelvan. Bueno, sí es verdad, sí es verdad. Pero bueno, esperemos lo mejor, ¿no? También. ¿Y qué más le puedo decir? Yo creo que, ¿qué creen ustedes? ¿Es culpa de la parte del equipo médico, de la Juventus? Yo creo particularmente que es que no es solamente la Juventus, chicos, es que es algo que se está viendo en el fútbol últimamente, continuamente, y es, creo yo, que por la cantidad de juegos que le están colocando a esa gente. Más nada. Somos humanos, ¿entiendes? Nos rompemos, nos podemos romper en cualquier momento. La cantidad de juegos en las piernas cada vez es más y más y más. Obviamente, los equipos buscando más y más dinero, de manera de poder pagar esos salarios astronómicos que están ganando hoy en día los jugadores. Y hasta el punto de que los jugadores tampoco lo están disfrutando. Entonces estamos viendo consecuencias en la parte médica y también estamos viendo consecuencias en lo deportivo. Hace unos años escuché una entrevista a Kevin De Bruyne, en la cual decía: los 10 primeros juegos tú sales que te quieres comer al mundo. Los otros 10 juegos, bueno, tú los juegas normal. Ya los otros 10 juegos, ya no quieres saber absolutamente nada de fútbol. Que son tantos que es que tengo que jugar, y más en Inglaterra, ¿no? En comparación con las otras ligas, que tienen una copa más. Entonces son tantos juegos que obviamente llega un punto que creo que pierden el deseo o el disfrute, por así decirlo. Bueno, o sea, sí, bueno, no sé, no todos disfrutamos de nuestro trabajo, ¿no? Pero si ellos no van a disfrutar de jugar fútbol, entonces ahí sí que estamos pelando bola. O sea, yo entiendo tu punto y claro, si es así, realmente sería muy triste, muy triste. Yo disfruto el pago, no el juego, no el trabajo. Exacto. No, pero bueno, todos comenzamos con ese amor al juego, ¿me entiendes? Con esa pasión de jugar y de estar en ese nivel. Yo me imagino que la exigencia, obviamente, de un profesional que además gana millones de dólares mensual es sumamente, y ahora más llega a un punto que capaz y es agobiante para algunos, pues no todos lo ven desde el mismo punto de vista. El punto mental también juega, es clave en esta parte. Hemos visto jugadores que mentalmente han matado su carrera porque ya no quieren seguir jugando. O sea, yo sí pongo el ejemplo de este chico, el Iataren, que llegó a la Juve como una mega super promesa y un flop, porque mentalmente el chico no pudo hacer mayor cosa. Ahora, con lo que tú preguntabas, ya lo habíamos tocado con el Capi, y creo que el Capi estamos en esa línea de decir de que la lesión de Bremer, pues es normal, es algo que suele pasar, es un juego que se viene recuperando de lo que se recuperó Bremer. Ahora, con el punto de Juan Cabal, yo sí, igual que el Capi, creo que estamos en la misma línea, concuerdo en el hecho que a Tudor le dicen, el jugador ya está listo para jugar, o sea, ya está apto para correr en campo, pero tú como técnico también tienes que entender que yo no voy a sacar un jugador que se acaba de recuperar, que no trae un ritmo de un año jugando, y lo vas a poner con un jugador tan rápido como contra Pepe, que es el que le pega las grandes corridas, y lo termina haciendo que se lesione porque Cabal venía a un ritmo diferente. O sea, habría que darle tiempo. Cabal estuvo, no tuvo el tiempo de recuperación de Bremer. Bremer entrenó con el primer equipo desde el Mundial de Clubes y desde antes ya estaba con el primer equipo entrenando. Cabal todavía no. Entonces, en ese sentido, creo que la culpa es, o sea, sí, el jugador ya está hábil para jugar. Eso no quiere decir de que sea correcto sobrecargarlo de inmediato. Entonces, yo considero que ahí hay un error de la gestión de Tudor. Comprendo que tal vez le intentó bloquear, pero te das cuenta en ese partido cómo Pepe se lo come desde el minuto 1 a Juan Cabal, y considero que en ese sentido no es culpa al 100% de Igor, pero sí tienen un buen número de culpa en ese aspecto, por no manejar la sobrecarga de un jugador que tuvo una lesión, porque la lesión de Cabal no es que digamos, sí, se lastimó él, eso es algo muscular, es una recuperación de un rompimiento de ligamento cruzado, o sea, no es algo sencillo. Entonces, en ese sentido, a mí sí me sorprende un poco, y sobre todo me sorprende un poco porque Igor fue jugador, y lo que dijo McKennie, comentaba hoy McKennie, de que Tudor le dijo que estaba gordito, se lo tiró así. Igor sabe, o sea, Igor como jugador sabe, cuando tú te lesionas y vas a recuperarte,
que tienes que tener un mejor ritmo. Él le pasó como jugador cuando empezó a tener muchas lesiones constantemente, esas recaídas le terminó afectando su carrera al final de su carrera. O sea, él mejor que nadie sabría que lo mejor es no sobrecargar a un jugador, y menos en un partido del peso de una Champions League. Entonces, ahí creo que fue el error. Pero Milker, yo que, por ejemplo, yo estuve en ese ambiente, a vos también el técnico te pregunta. El técnico te pregunta, hey, ¿qué fue? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien para jugar? Y si tú le dices que sí, ya, amén. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, este punto es también verdad, lo que dice Ricky. O sea, cierta responsabilidad la tienen que tener los jugadores de decir, mira, ¿sabes qué, mister? Ahorita no, o no creo, no sé. También hay una presión, ¿no? De ellos mismos, y el mismo Caballo, imagino que también después de tanto tiempo de no jugar, te dicen, bueno, vas a ser titular en la Champions, tú dices sí. También es cierto que el jugador de fútbol promedio no es una persona muy inteligente, ¿no? O sea, con todo correcto, respeto. correcto. O sea, Pirlo es del, digamos, ese tipo, Modric, ¿no? Son gente, los puedes contar en una mano, ¿no? Sí. Pero el resto, pues, son, digamos, atletas, caballos y punto, ¿no? Si se corre, ellos corren. No necesariamente de forma muy inteligente. El comentario de Eder que dice Messi y Cristiano en casi 20 años muy pocos se lesionaron. Bueno, pero tú te acuerdas, Cristiano, todo lo que hacía. O sea, no es cuestión solamente de actitud o compromiso. Creo que es más de responsabilidad, ¿no? De la preparación previa, post, lo que comía, las cosas que, o sea, más Cristiano que Messi, ¿no? Porque Messi también tuvo sus achaques, que lo tuvieron fuera de la selección por un rato también y recibió mucha crítica, pero Cristiano era un tipo que él entendió que su cuerpo era literalmente una máquina que tenía que tener bien gestionada constantemente, y ahí lo ves, ya está a punto de llegar a 1000 goles en toda su carrera. Entonces, en ese aspecto creo que Rick sí tiene un buen punto de que hay un nivel de responsabilidad en la cuestión de cabal. O sea, yo cuando es muscular lo veo como responsabilidad también del jugador, ¿no? Lo de Bremer, yo no sé si le puedo dar responsabilidad a Bremer por lo de la rodilla, porque es algo tan... O sea, ¿qué haces? Tú estás haciendo y se te rompe el menisco. O sea, no es... Bueno, se te rompe un poco el menisco. No es no sé, quizás me equivoco. Ahora, viendo el tema de lo que decía Rick, es cierto. Yo quiero dar un ejemplo, sí, que tampoco te puedes confiar en el jugador. Hay un partido, me recuerdo yo, de Boca Juniors, donde Fernando Gago se rompe. Claro. Entonces se rompe el hombre, y al hombre le dicen, salte. Y él dice, no, yo sigo jugando el partido. O sea, él en su momento, él dice, yo quiero jugar y voy a jugar y me voy a matar, aunque el hombre está roto de la rodilla. Entonces, también preguntarle a un jugador también es contraproducente, porque el jugador te va a decir, yo juego. Yo me siento bien, yo juego, pero no sabes qué va a pasar en ese momento. Entonces uno también como DT tiene que decir, considero que no, considero que, o sea, el hombre tiene las ganas, tiene la fuerza, ok, lo meto en el segundo tiempo, lo meto unos 20 minutos, pero el jugador siempre te va a decir quiero jugar, aunque te estés muriendo, te va a decir quiero jugar. Bueno, Milker, que nosotros que somos juventinos, seguimos la selección italiana, ¿qué mejor ejemplo que Roberto Baggio en la final del 94? Si Sacchi era realmente un entrenador tan grande como los milanistas dicen que es, porque en mi punto de vista Sacchi es uno de los más sobrevalorados entrenadores que ha tenido la historia del fútbol. O sea, tú no le dices a Roberto Baggio, toma el penal. O sea, yo siempre he dicho eso también, Joshua. Yo culpo a Rigo 100%, a pesar de que Roberto Baggio así se le ve, es más, jugó todo el mundial lo jugó lesionado, y a pesar de que lo jugó lesionado, la partió. Exacto. Pero coño, allá en un momento tan importante, no me jodas. No, sí, y un momento tan importante, y además que habían caballos que podían cobrar ese penal. Claro. La selección de Italia era una locura de selección. Y eso que ese hijo de malparido, como me gusta repetir. Ahora yo no estoy... Dejó en Italia a Vialli y a Mancini. Sí, correcto. Si se llevaba a Mancini y a Vialli, olvídate, o sea, no hubiéramos ni siquiera llegado a penales. Correcto. Pero bueno, sí, estoy nada, de acuerdo. Bueno, Brasil también era un equipazo. Sí, pero ese año era una cosa de loco. O sea. Sí. Estamos de acuerdo. Ahora, sí no estoy de acuerdo en eso de que Arrigo Sacchi sea un sobrevalorado. En eso no estoy de acuerdo. Yo sí quiero que eso no.
Ahí no. No, pero cuidado, que si Rick toca a sus técnicos, después se enoja. No, lo que pasa es que yo Rick es un particularmente, anti-Allegri. yo particularmente veo mucho ¿cómo se llama? El punto de inflexión que pudo haber marcado un DT. Y Arrigo Sacchi lo hizo con el Milan. Entonces, eso hay que de alguna manera valorarlo. Y no es una opinión solamente mía, es un facto. Ya cuando recuerdo la lista de mejores técnicos del siglo XX que se hizo en el 2000, creo que Arrigo Sacchi era el segundo o el tercero, detrás del holandés que inventó el tiki-taka y un húngaro, creo, no recuerdo muy bien. Pero estaba en el top 5, pues. Y siempre estaba allí. Sí, pero pero bueno, sobrevalorado, porque la gente piensa que el tipo realmente fue muy bueno, pero tuvo la suerte de tener uno de los mejores Milan de toda la historia. Eso Y sí. nunca más ganó en otro lado. Super equipo. Nunca más ganó. Equipo. No hizo nada más. ganó ninguna Agarró liga. el Milan y ahí murió. Es correcto. O sea, Equipazo. ahí sí te puedo decir yo que, o sea, no lo vas a comprar con un Lippi, campeón del mundo, que ganó lo que ganó, un Trapattoni, que ganó lo que ganó, con un Allegri, para que se enoje Rick. Bueno, pero no. Lippi tenía un equipazo también, Milker, ya wow. No, equipazo que tenía Lippi. Pero ¿cómo lo gestiona? Esa Italia era favorita, entonces no era favorita a llevarse el mundial con todo el equipo que yo tenía. no sé por qué no era favorita. Porque si vamos, es verdad, pero si vamos a nombres, hermano, Italia tenía un super equipo, mega equipo tenía Italia. Es que Del Piero era banca, señor santo. Correcto. Francia también tenía un trabuco, no por nada llegó al final. Super trabuco también tenía Francia. Alemania también. Lo único que llevábamos mierda en el Italia era Materazzi, la única porquería que iba en esa selección. Pero y de igual la manera, única cosa buena que hizo fue en ese mundial. De igual manera, el mundial que se tiró Materazzi fue tremendo mundial. ¿Cómo se llama? Performance. No, sí, fuera del desempeño, el que tenía que cubrir a Nesta. Sí, no es que estaba cubriendo a cualquier loquito, pues. No, y ponerte en ese caso, yo odio a Ibrahimovic con todo mi corazón, es un jugador que me cae mal, pero si lo que yo le agradezco a Ibra fue cuando le partió su madre a Materazzi, eso sí se lo voy a hacer toda la vida, Ibra. Nunca se me va a olvidar en mi vida. Aquí nos dice Fabián, Rick es el nuevo Mondragón, con un poco más de conocimiento, pero igual de vendepatria. No. Lo que pasa es que me gusta analizar, que es diferente. Aquí nos pregunta Gildis con foto de Kelly. Fabio Capello está para entrenar a la Juve. No, ya Capello está para entrenar ya en el cielo, el pobre doncito. No, ya está más que retirado. Está ahora, Milker, una pregunta. ¿Por qué te cae mal? ¿Por qué te cae mal Ibra? Cuando la Juventus está mal, Italia también. Es un matrimonio. Correcto. Y es cierto. En este partido que le ganan a Israel, la brújula del partido tiene nombre y apellido. Manuel Locatelli. Hey. Gracias a Dios. Italia caminó y jugó un partidazo. Partidazo que dio la churra. Entonces, la Juve alimenta y tal, y eso es prácticamente. ¿Qué me habías preguntado, Rick? ¿Que por qué odias a Ibra? Me caen mal los mercenarios. Me cagan los mercenarios. El hombre se fue al Inter después de que caímos en la B. Entonces, no te digo todo. Pero es que, ¿por qué criticar? Yo no critico a Ibra. Yo no critico a Turán, yo no critico a Cannavaro, yo a ellos no los critico, no critico a Gardavich, no los critico a ellos, critico a Zambrotta, maldito Zambrotta, su puta madre, porque él tenía que bajar con la Juve, él sí tenía que bajar con la Juve. Ibra era un chamo que tenía 2 años en la Juve, 2 temporadas. Ibra no le debía absolutamente nada a la Juventus. Lilian Turán también para mí se debió haber quedado, aunque estaba en su último, vamos a decir que estaba terminando su carrera, al igual que Cannavaro, y bueno, está bien. Pero Zambrotta, hermano, Zambrotta tenía que morir en la Juventus. En ese sí, a ese sí le tengo yo candela. Los demás no. Ibra siendo un muchacho, está bien, que se vaya, no importa. Pero los demás, no. Mira, a mí todo lo que sepa Inter del 2006 para arriba es una caca, para mí. Bueno, no, todo bien, lo que pasa en el Inter para mí es una porquería. No, y estamos totalmente de acuerdo, He respetado solamente el único jugador que respeté yo de esa época era el Pupi Zanetti. Por cierto, Joshua estaba hablando de las no lesiones y el Pupi Zanetti, el post-juego,
el entrenamiento post-juego que tenía era brutal. No perdía ni uno. Iba directamente al gimnasio a hacer entrenamiento para no lesionarse. Bueno, y por eso jugó hasta los 40 y dale, no sé. Un caballo. Volviendo al redil, porque ya nos fuimos por el 2006 y aquí se va a ver otro debate como la semana pasada. Después van a hablar de Conte y se va a enojar Ricky y va a aparecer Mondragón. No. Bueno, ahora había un tópico que yo no quería tocar, yo te que hablamos del tema de defensa, pero vi que generó mucho bullicio hoy, y qué bueno que está el Capi acá porque él está más empapado que todo lo que estamos acá en noticias, que es el tema Yildiz. Hoy empieza a resonar el tema de que hay distancia entre la Juventus y el jugador, la Premier League, 100 millones del Chelsea posiblemente, 10 millones de salario, y es un tema que empieza a preocupar y puede pues, afectar al jugador en esta parte de la temporada. ¿Ustedes cómo lo ven en este aspecto? ¿Creen que se va, se queda, se va a ver seducido, se va a renovar a final de cuentas? Es algo que solo es puro humo. Y ahí sí que el que mejor nos ilumina el camino es el Capi, que es el que ha estado más de lleno en la parte de lo que es la noticia, ¿verdad, Capi? Para que nos des ahí como guía qué es lo que ha salido hoy. Sí, bueno, de lo que salió hoy en particular, por ejemplo, de Fabrizio Romano, es que realmente no, o sea, no hay, Yildiz solamente está conversando con la Juventus, no hay otro equipo involucrado. Este rumor que publica Tuttosport que Chelsea podría llegar con una oferta de 100 millones a la Juventus y 10 millones al jugador, pues él no la confirma, ¿no? Pero dice que, pues sí, obviamente hay varios clubes que lo están siguiendo de cerca para ver qué va a pasar, ¿no? Porque pues si hay una oportunidad de llevarse al joven, adelante. Todas las fuentes confiables dicen que Yildiz lo que quiere es estar en la Juventus. Y lo que separa ahorita la situación es muy poco dinero. O sea, lo último que leí es que eran alrededor de 500.000 euros al año. La fórmula que está proponiendo la Juventus es de 4.5 millones al año de salario base y bonus que pueden llegar hasta 6 millones, ¿no? En total el paquete. O sea, 4 millones más bonus que llegue el total a 6 millones de acuerdo al desempeño del chico. Mientras que su entorno, que es su papá, porque él no tiene ahorita un agente, digamos, profesional en sí, sino se está dejando gestionar por el papá, están buscando 5 millones más el paquete de bonos que llegue a 6. La supuesta oferta que le podría hacer el Chelsea son 10 millones incluyendo bonos. Pero, o sea, el mismo Del Piero dice que habla con Yildiz y Yildiz le dice que él quiere ser pues un ícono de la Juventus, el chamo está enamorado de la Juve. O sea, es anómalo, porque si te pones a ver, Yildiz es muy anómalo para la edad que tiene. Es anómalo que un jugador de su calidad quiera jugar en la Serie A, ¿no? Y no esté, digamos, llamado, siendo, pues, no sé, romantizado por la liga inglesa, ¿no? Que es donde hay los grandes cheques y dinero, o por un Real Madrid, o por un Barcelona, por ejemplo, como uno de sus mejores amigos sí lo fue. Por ende, pues, a mí me parece fenomenal. Si al final, pues, se puede llegar a un acuerdo, yo creo que 500.000 euros al final van a llegar a un acuerdo. No creo que haya problema y el chico quiere quedarse, adelante. Ahora, no es que Yildiz se le vence el contrato ahorita. Sería una renovación de su actual contrato que vence en el 2028 para renovarlo al 2029 con opción al 2030. Lo importante es el incremento de salario, porque él ahorita gana 1.7. Entonces, imagínate, o sea, la Juventus es un incremento de salario, es el incremento de salario porcentualmente hablando más alto que ofreció la Juventus desde hace mucho tiempo. Está yendo de 1.7 a 4.5, casi 3 veces la cantidad o más, si no me falla la matemática, 3.5 veces la cantidad que ganas ahorita. ¿Es muy poco 5 millones por Yildiz al año? Puede ser, pero la Juve también pues tiene esta meta, ¿no? De sostenibilidad. Pero bueno, si el chico pues quiere 5, denle 5. O sea, por mí, lo que quiera Yildiz. 5, 6, lo que tú quieras. O sea, es el diferente, es el más fuerte del equipo y hay que cuidarlo, hay que consentirlo.
porque además es un chamo que se deja consentir. O sea, quizás no me explico. Es un tipo súper humilde. Es súper humilde y si vamos de nuevo al comentario de Cristiano Ronaldo, Messi, es un tipo que él todavía disfruta jugar. O sea, para lo que decía Rick antes, ¿no? De lo de De Bruyne. Se nota que él se divierte, él siente el fútbol, él lo que le importa es la pelota, está enamorado de los colores. Yo creo que si tú le preguntas a Yildiz, mira, 4.5 o 5, te dice, no importa, lo que tú quieras. Por lo menos lo veo así yo. Hay aquí una pregunta que dice Alberto, ¿qué cláusula le podríamos poner a 1.000 millones? Así como pusieron a Ronaldo. Yo no pondría alguna cláusula. No pondría nada. Yo no pondría alguna cláusula porque hoy en día cualquier cosa, o sea, termina siendo, ¿sabes? Te lo pueden llevar si tienes una cláusula. Viene un árabe y lo paga. ¿Cómo? Viene un árabe y lo paga. Sí, bueno, al final el jugador también puede decir, no, yo no me voy a Arabia Saudita, pero, o sea, 1.000 millones, al final Ronaldo tenía una cláusula de 1.000 millones y nos lo llevamos por 100. O sea, yo prefiero que no haya cláusula a que la haya, aunque sea estratosférica, porque cuando no la hay, entonces te forza a tener que ir a buscar cuál es el precio. Y la incertidumbre creo que es a favor de quien tiene el jugador, en cambio del que viene a comprarlo. ¿Ustedes cómo lo ven, Roberto? Que dijeron que estaba regañado, puso ahí Fabián. Pues sabían que no, escuchando. Pues mira, ahí se ve la diferencia. Está Lamine Yamal, que creo que ya enloqueció. Cree que es la última estrella del mundo o algo. Y la seriedad que tiene Yildiz, tranquilo, respetando a las leyendas, hablando con Del Piero. Cuando ponen entrevistas, haz de cuenta que está viendo a su mayor estrella, su mayor ídolo. Entonces, por $500,000 no creo que va a pasar nada, se van a arreglar. El único problema que veo es que si en un futuro Yildiz no va viendo que la Juventus está armando para volver a ganar un Scudetto, competir en Champions, ahí sí puede empezar a dejarse por el canto de la sirena de un Madrid, de alguien de uno de esos equipos que compiten cada año para ganar la Champions. Pero por el momento yo creo que estamos bien, van a llegar a un acuerdo y se va a renovar. Rick. Yo pienso lo mismo. A ese chico, como lo dijo Joshua, a ese muchacho se le ven las ganas, impresionante la pasión, impresionante el hambre que tiene de jugar, el hambre que tiene de destacar, de vivir esas noches mágicas. Es impresionante cómo esa edad pide la pelota, dámela a mí, que yo veo cómo hago, no se esconde, ¿sí? Tener esa actitud y esa personalidad a esa edad es sumamente interesante e importante. Como lo dijo también Joshua, se ve un chico demasiado maduro, es impresionante la madurez. Yo leí un comentario, no sé, espero que sea mentira, que en alguna vez quiero jugar en ese club de mis sueños, espero que sea un montaje o algo así leí en Twitter, en X, ya Twitter dejó de existir, hace rato, tenía el ganchito y todo, pero bueno, yo me imagino que haya sido un montaje, no creo que haya dicho eso. Fuera de eso, no creo que 500,000 euros sea algo que la Juve se va a poner a discutir con Yildiz, sabiendo que es el más fuerte, y que creo que la Juve debería construir su base y sus fundamentos alrededor de él. Él debería ser la estrella, pues. Él debería ser ese punto de inicio para construir esa base. Y ya lo podemos notar, ya tenemos algunos jugadores que yo veo que, siendo Turán, Conceição, Cambiaso, mismo Locatelli, así particularmente a mí no me guste, Di Gregorio, ahí se está formando una base de muy buenos jugadores que con unas adiciones podemos competir al máximo nivel bien. Sí, yo creo, miren, van a decir que soy un romántico en esta parte, pero lo voy a decir como es. Yo no había visto jugador más enamorado del club desde la época de Del Piero
que Kenan Yildiz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando a Tevez se le tocó el corazón para irse a Argentina, o sea, no, ni se la pensó, se fue a Argentina, porque él quería estar en Argentina, pues eso es lo que él quería al final del día. Pero Kenan es un hombre que cambió a su representante porque no le gustaba lo que le estaban diciendo, que era demasiado dinero. El chico tiene una mentalidad de un jugador de 30 años, no es una mentalidad de un chico de 20 años, como tiene hoy en día. El hombre está dando lo mejor por el equipo, aceptó la 10, en vez de caerse con el número, como le pasó a jugadores como Pogba o Dybala, él fue al revés, él levantó el nivel y cada día damos actuaciones con su selección, con la Juventus. Se le ve cada vez que mira Del Piero el respeto que tiene la leyenda que llevó ese número. Cada vez que lo mira y lo puede ver en persona, lo abraza o lo mencionan en entrevistas, él siempre con esa parte del orgullo que es que esta persona te hable. O sea, es como que nos hablara Del Piero como cuando el Capi entrevistaba a Del Piero, porque Capi lo sabe muy bien lo que es tener a Alex enfrente, es una sensación impresionante. O sea, lo vive Yildiz. O sea, lo vive como un tifosi más prácticamente. Entonces, es algo que se le aplaude y se le quiere. Yo creo que Kenan va a ser la gran bandera de este equipo. Yo le diría a los chicos, y tocaba el tema para calmar las aguas, porque yo ya estaba leyendo el grupo que 100 millones no nos caen mal, vendámoslo, démosle, no importa. Entonces, ojitos, ya estamos sacando el cash para ver qué vamos a comprar, cuando ni siquiera, o sea, cuando el chico es la bandera de este equipo, cuando nos hemos quejado por el tema Houston, y Yildiz ya lo queremos sacar por 100 millones, Yildiz no vale 100 millones, Yildiz no vale 100 millones, vale el triple, el cuádruple de esos 100 millones ahorita, a como está de inflado este mercado. Kenan es la siguiente bandera de este equipo. Como decía ahí David, lo único malo que tiene es que no es italiano, es atípico esta parte que sea un jugador turco, pero al final de cuentas el chico siento que siente los colores, y como lo decía Rick, la Juve creo que ya empezó esa parte de formar un equipo alrededor de él tiene que ser al que le poblemos todo alrededor para que él brille, dejarle la cancha y que él se goce cada partido y haga lo que quiera. Y eso es lo que hablamos con el Cap al principio, que veíamos que Tudor pasó de ponerlo al centro a otra vez a la banda, y esperemos que eso no le termine afectando al chico, ¿verdad? Entonces, para eso tocaba el tema, para decirle a todos también, calma, solo es un rumor, no se ha hablado mayor cosa, no empecemos a matar ya a Yildiz, que no me sorprendería que en cuestiones de semanas ya se esté anunciando su renovación oficialmente, porque el mismo Elkan fue el que lo blindó, porque para haberlo vendido, lo hemos vendido en verano, por ejemplo, si necesitamos sanear las cuentas, y no, él mismo Elkan lo vete su salida y se da cuenta que él es la estrella. Si le estamos pagando a Milik por no jugar, ¿por qué no le pueden pagar 500,000 euros más Entonces, es ridículo, pues. Entonces, creo que eso no es tema de dinero, ahí se tiene que negociar siempre de la mejor manera, y aparte creo que está en una temporada, o sea, el hombre está dedicado en la temporada, no está metido en tanta cosa. Entonces, por eso tocaba el tema. Aquí lo que dice David, vamos a ver qué dice. Es correcto, Mikel, pero ¿sabes? Me preocupa cómo se dice papelito habla. Si Yildiz ama a la Juve, se quedará. Totalmente confío en eso. Si no, pues dolerá. Pues sí, al final, pues puede pasar. Miren al Barça con Messi le pasó cuando se fue al París, pero ya se fue viejo. En términos así sea con Yildiz, si algún día se llega a ir, y que el chico, pues, se quede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, más que todo, lo que quería tocar de este tema. Ahora, estamos a puertas de un partido interesante, que es contra el Como. Regresamos de la fecha FIFA. Ustedes, ahora hago aquí la vuelta, empezamos con Robert con la vuelta. ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo crees que lo va a afrontar Igor? ¿Crees que va a hacer algún cambio? ¿Crees que va a salir con línea de 3 como toda la vida? ¿Que no va a cambiar nada, va a morir con la suya? ¿Cómo ven ese partido contra el Como? Un equipo que pues es peligroso. Es un equipo peligroso y que tenemos que tener cuidado. Ya es la parte final de los partidos complicados, pero habría que ver cómo lo va a afrontar. ¿Cómo crees que lo va a afrontar en ese sentido, Roberto? Sí, pues va a salir con su línea de 3. La verdad no creo que haga algún cambio ahorita de línea de 4. Así que, y yo creo que vamos a ver ojalá, yo quiero ver una Juve más parecida al principio del campeonato. Ya hubo un paro. Ahí casi todos descansaron. Yildiz fue el que creo que jugó todos los partidos con Turquía. Entonces hay un descanso. Espero recuperemos la energía. Lo que sí me gustaría ver es lo que dijo el Capi al principio, que a lo mejor juegue con un 3-5-2 y vuelva a poner a Yildiz atrás de los delanteros. Eso me encantaría, y también nos va a decir mucho de cómo va a ser el futuro. Depende cómo salga ahorita el parado de Tudor. Nos va a dar un pequeño adelanto de cómo va a
a afrontar este problema de las bajas de Bremer y Cabal. Totalmente. Rick. Yo también creo que va a salir con línea de 3. Ya Tudor nos demostró que este es tarudo y creo que va a salir con Kalulu, espero. Gatti y Kelly debería ser lo correcto. Ahora, eso en parte me gusta porque sí quisiera ver a Joao Mario ya jugando de carrilero, junto a Cambiaso también jugando de carrilero. Y nada, es un juego súper interesante y súper importante. El cómo es súper ofensivo. Se ve la mano de Fábregas, el chico Nico Paz. Cómo la está partiendo ese muchacho. Increíble. Increíble lo que está jugando. Y la técnica que tiene, la manera de jugar también es impresionante. Espero que salgamos espero que esa misma ganas y hambre que se vio al principio, como dijo Robert, se le vea también en este juego y se vea en todos los juegos. Sí, a mí no, es que yo soy el tipo de persona de que a mí no me importa que el equipo pierda, pero que compitan. Sí, porque ellos también son profesionales, ellos también entrenan todos los días, los otros equipos también lo hacen, pero que den el 100%. Si dan el 100% y compitieron y dieron lo máximo, perdimos, bueno, perdimos, pero mañana vamos a ganar. Si seguimos de esa manera, vamos a ganar. Pero vamos a competir, den el máximo. Yo a Cambiaso lo estoy viendo demasiado intermitente y eso me molesta, porque no estoy viendo el mismo Cambiaso que veía antes. Hace unos live atrás también lo dije de Gatti, pero a Gatti se lo estoy volviendo a ver. Le estoy volviendo a ver esa pasión, esa hambre, esas ganas de destacar, de hacer un desempeño bueno. Y eso es lo que más deseo yo ver en la Juve. Yo deseo ver esas ganas y esa hambre de ganar, de competir, de dar su máximo. Por eso es que a mí McKennie, a pesar de que es un jugador promedio, jugador que usualmente lo hace bien, es un jugador que parece que jugara por el dinero y no por pasión. Yo a ese tipo de jugador no lo quiero en un equipo. Capi. Yo estoy de acuerdo que como tiene un equipo interesante, estoy muy de acuerdo que Nico Paz es diferencial. No estoy de acuerdo que como sea un equipo fuerte. Yo creo que también pasa por desapercibido el calendario que ha tenido la Juve comparado con el del Como en este particular, justo porque nos vamos a encontrar con ellos, ¿no? De nuevo, yo no le aplaudo a Tudor que diga que jugamos cada 3 días, no me gusta, o sea, la Juve siempre va a jugar cada 3 días, eso no puede ser una excusa. Pero bueno, nos tocó jugar contra el Inter, nos tocó la Champions, después lo que pasó en Verona fue inaudito, o sea, ese partido lo empatamos, aunque nos robaron 2 veces, Atalanta después, el Milan después, o sea, fueron partidos fuertes, difíciles, ¿no? Mientras que tenías también dentro la situación de la Champions, que también fueron partidos complicados, como el del Borussia, que le diste la vuelta. Entonces, yo entiendo que estamos muy frustrados por el nivel de empates, pero quizás estamos siendo sobrenegativos por los resultados, pero si lo tomamos en cuenta a quiénes nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos, algunos de estos empates podían haber sido perfectamente bien aceptados, ¿no? En cambio, si tú te vas a ver al Como, que por cierto tiene 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, no es un equipo infalible, es un equipo que comete muchos errores. Ha tenido un calendario bastante livianito. Empezó contra la Lazio, que la Lazio no está para nada bien, y le ganó 2-0 en casa. Perdió contra el Bologna, que tampoco está haciendo, digamos, grandes cosas, pero bueno, ahí va. Después termina empatando contra el Génova, último de tabla prácticamente, y empata en casa. Le va y le gana a la Fiorentina, que está en una caída libre total con Pioli. Y el último partido, o el penúltimo partido, aquí lo estoy viendo, empata contra la Cremonese, que igual empezó fuerte, pero va de decaída la Cremonese. Realmente el único objetivo de la Cremonese es salvarse, ¿no? Mantenerse en la Serie A.
y termina empatando contra el Atalanta en Bérgamo 1-1, un Atalanta que ya sabemos porque la vimos nosotros, ese otro partido que no entiendo cómo terminamos empatados porque el Atalanta es una mierda de equipo, es realmente muy malo, o sea, es increíble, cuando la gente dice que los entrenadores no hacen la diferencia, es increíble el Atalanta previa y post Gasperini. Correcto. Entonces, o sea, sí, nos vamos a enfrentar con un Como que tiene algunas figuras interesantes, un muchacho súper interesante, un estilo de fútbol diferente, pero es un equipo que comete muchos errores y también tiene muchas lagunas. O sea, Nico Paz, sí, está bien. Dubicas, meh. La defensa central tampoco es la gran cosa. Entonces, yo no sé si por quién nos enfrentamos, quizás Tudor continúe con el 3-4-2-1. Porque bueno, es lo que conoce y contra este equipo quizás no vas a sufrir mucho, ¿no? Porque igual creo que el mediocampo tampoco es necesariamente muy fuerte. Me gustaría ver algo diferente, claro. O sea, yo igual te digo, con un 3-5-2 anulas a Nico Paz y te resolviste el partido, porque al final del día ellos también, esa es su creatividad. Entonces, tú pones 3-5-2 y no es para hacer una marca hombre a hombre, pero tú, por ejemplo, imagínate, 3-5-2, McKennie, tú a Nico Paz le tienes que hacer 5 hijos. O sea, Nico Paz no puede tocar un maldito balón. Donde vaya en el campo, tú vas a estar ahí jodiéndole la paciencia a Nico Paz. Se acabó el cómo. Se acabó el cómo, porque entonces tienes a Thuram y a Locatelli que te pueden hacer el partido en el medio campo, porque los otros no le van, hay un hueco ahí inmenso. Y listo, y te vas y te sacas los 3 puntos. Pero es sumamente necesario que saquemos la victoria en Como. O sea, no podemos empatar contra el Como. Además, porque jugador por jugador somos mucho más fuertes. Aún sin Bremer, aún sin Cabal, somos mucho más fuertes que el Como. No creo que de ahí venga nuestra derrota. Totalmente de acuerdo con lo que decía el Capi. Yo creo que el Como es importantísimo. Si Tudor quiere seguir pues con la racha que lo que le arrancó, es ganarle. No podemos empatar. Y el 3-5-2 tal vez sí sacrifica a Chico, pero noquea completamente como lo decía el Capi, noquea a Nico Paz y qué hace el Como. Entonces hay que ganarlo no solo por el hecho de los puntos, sino para que lleven la moral alta para jugar el miércoles contra el Real Madrid, que es un partido bastante importante. Solo déjenme aquí ver que me aparece. Grande Juan Enrique. Juan Enrique es miembro y dona, además. Es un espectáculo, Juan Enrique. Qué cosa temerle al Como, dice. No confío en Tudor. Bueno, pero te digo, yo no le temo al Como. No creo que hay que temerle. Hay que tener respeto a alguno de sus jugadores, pero temerle no. Yo creo que al Como se le puede sacar un resultado positivo. ¿Quién les gustaría el delantero? Jonathan David. Jonathan David, yo también voy por ahí. David, aunque a lo mejor uno Openda. Con los espacios que va a dejar el Como. Bueno, fíjate, si jugamos 3-5-2, voy con Openda y David. Me descanso a Yildiz para el partido contra el Madrid. Porque Openda, teniendo a David, va a conseguir más espacio, porque tienes ya un delantero de referencia que te puede jalar esa marca. Y Openda necesita mucho espacio, ¿no? O sea, no es un delantero centro típico al estilo David y Vlahovic. Yo creo que eso le va a permitir tener mucho más espacio. El que hablaba de eso esa semana creo que había sido el que lo descubrió, que decía, la mejor forma de jugar como Openda es con un centro delantero nato a la par. Y lo vimos en el Leipzig con Šeško, era su forma de jugar porque él se liberaba, corría y le liberaba también espacio al delantero centro arriba. Entonces, Openda David o Openda Vlahovic, no sorprendería también que salga al final, pero creo que va a salir con David. Sería interesante. Yo también descansaría a Yildiz porque viene de casi muerto con la Juve, todavía a jugar con Turquía. Y aplaudir lo que hizo Yildiz, que viene muerto físicamente, va con la selección y mete un gol, un buen gol. Entonces el chico es otro nivel, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que ganar este partido contra el Como no es mejor. Tudor tiene que aprender a cerrar los partidos, también es un rollo, como lo decía el Capi, hemos tenido partidos que los pudimos haber ganado, o sea, contra Atalanta tendríamos que haber ganado a su equipo que no nos hizo complicaciones al principio del partido y que terminamos empezando por errores estúpidos nuestros prácticamente. Contra Villarreal pudimos haber quedado 3-1, 4-1 tranquilamente y que terminamos empatando de una manera tan ridícula. Contra Verona, lo dijo el Capi, pues ahí sin nada que hacer, contra las mamadas de la Fitch no se puede hacer absolutamente nada.
pero sí tendríamos una mejor diferencia. Si Tudor quiere enderezar el barco, porque también un punto que quería tocar yo para ir cerrando también el live, para ir dando un poco de cierre, es cómo han visto ahora, porque muchos comparan Tudor-Mota. O sea, ahorita la guerra en los chats y en las comunidades es Tudor-Mota. Entonces, la pregunta del mío acá, la diferencia que hace la directiva ahora, con Mota, todos vimos el silencio sepulcral de Giuntoli, que Giuntoli no decía absolutamente nada, y lo decíamos en cada live, ¿verdad, Capi? Giuntoli tiene que salir a hablar, a dar la cara, y el hombre, hasta que llegamos a un punto de crisis, salió a dar la cara. Ahora se habla que a diferencia de esta nueva directiva, pues le tienen el ojo echado a Tudor, que ya se le pidió resultados, se le pidió más contundencia, y aquí es donde entra a ver qué hace Modesto. Si Modesto sí es haciendo su trabajo, o es otro Mili que solo está ahí para ir a ver los entrenamientos, o de verdad va a entrar ese rol de decirle lo que como Lee también piensa, mira Igor, o sea, que hay que cambiar, hay que mover el barco, hay que darle un golpe al timón y cambiar las cosas como están. Y en ese sentido creo que sería interesante ver. Yo les pregunto a ustedes cómo ven esta parte de la nueva directiva, si los ven más involucrados, más bajo la lupa al técnico, que como en su momento Mota lo tuvo, porque a Mota se lo dejó solo prácticamente, y a Igor se le acompaña y se le acomoda a la gente, pues tiene un Modesto siempre a la par. Y cómo lo ven ustedes, si ven una mejoría a nivel directiva o seguimos también en ese rumbo de una directiva pues ausente. No sé, empiezo con el Capi. Yo no veo la directiva ausente, pero sí la veo muy hermética, que es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba Giuntoli, hay veces que nadie daba declaraciones previas a los partidos. Aquí siempre hay alguien que da las declaraciones. Sea Tudor o sea Chiellini, siempre hay alguien que va a dar una declaración. Lo cual creo que es positivo. Y yo no creo que a Tudor lo han abandonado como Giuntoli le abandonó a Thiago Motta. Habiendo dicho eso, pues hay que ver, ¿no? También cuando empiece ya un poquito más de situación, ¿no? Si empezamos a recibir algunas derrotas, que espero no sea el caso, habrá que ver cómo responde la directiva frente a las críticas que inevitablemente van a llegar por parte de los fanáticos. Si ya están llegando a gente que pide el Tudor out por empates, imagínate si llega una derrota, ¿no? Pero no, yo creo que Tudor se siente bastante apoyado en este momento, y este nuevo organigrama, esta nueva forma de que va a operar la Juventus va a ser bien interesante, porque como Lee prácticamente le va a estar reportando directamente a John Elkann. Y bueno, al final del día, pues era más o menos también la idea con Giuntoli, ¿no? Que pues, él no le reportaba necesariamente directamente a John Elkann, pero era, digamos, el hombre fuerte de la situación. La cuestión es que con Giuntoli parecía que él era el que tenía que tomar la decisión y punto, mientras que como Lee, pues hay un comité de fútbol, ¿no? Que sí, él lidera el comité de fútbol y él es el que tiene que dar digamos, presenciar frente a John Elkann y pues defender sus decisiones, pero se siente o se ve como realmente un trabajo de conjunto. Modesto está ahí metido, Chiellini está ahí metido, Burgess está ahí metido, el mismo Tudor está metido dentro del comité de fútbol, el nuevo director deportivo que va a llegar va a estar metido ahí también, que esa es otra, ¿no? Sería bueno que llegara un director deportivo ahorita para el mercado de invierno, no que como Lee lo haya hecho mal, yo creo que como Lee hizo bastante bien el mercado, pero pues no va a poder hacer todo, ¿no? Especialmente si va a tener este nuevo cargo. Entonces, sí, hay similitudes, hay muchas similitudes entre el año pasado y este año, y yo creo que Tudor está pagando también los platos rotos de Motta. O sea, porque hay tantas similitudes que nosotros como tifosi estamos casi resignados a que va a tener el mismo fin. Que no necesariamente es así. Puede que pase, pero no necesariamente quiere decir que porque estás empatando muchos partidos ahorita y se te lesionó Cabal y Bremer, quiere decir que para abril o marzo el equipo está roto y te van a meter 7 goles en 2 partidos. Porque en algo en lo cual sí son muy diferentes es la mentalidad. O sea, hay que entender que para Igor Tudor el puesto de entrenador de la Juventus es su sueño de toda la vida. O sea, nosotros podemos argumentar que el tipo no está haciendo buen trabajo, que el tipo es terco, que el tipo es un entrenador mediocre, lo que ustedes quieran.
Lo que no podemos argumentar, lo que no podemos, decir que es falso, es que el tipo ha soñado toda su vida con este cargo. Fue tanto así que aceptó ser el segundo de Pirlo. Después de haber tenido experiencia de entrenador, aceptó ser el segundo de Pirlo, que apenas se graduaba de entrenador. Entonces, yo creo que eso también le ha transmitido mucho, ¿no? Los mismos jugadores cuando hablan y dan las declaraciones, hablan, ¿no? De que Igor les ha ayudado a entender en dónde están, a defender los colores, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de la mentalidad, del apego a la camisa, yo creo que estamos años luz avanzados comparado que cuando estábamos con Motta, porque para Motta la Juventus era un club de transición. Sí, yo no estoy diciendo que Motta vino a querer perder. Motta quería ganar con la Juventus, pero yo creo que en la mentalidad de Motta su sueño es entrenar al Barcelona y alzar la orejona con el Barcelona. O sea, la Juve era de transición. Por ende, también hay diferencias entre los dos lados que creo que es importante recordar y mantener. Y bueno, veremos, ¿no? Obviamente el tiempo dirá. Al final uno puede tener las mejores esperanzas. Cuando llegó Motta estamos todos muy emocionados también. Y al final no funcionó, pero creo que la esperanza no se puede perder. Y mientras, de nuevo, reitero, mientras el señor esté sentado en el banquillo del club al cual yo soy tifoso, yo lo voy a apoyar. Gracias, Capicaba. Lo que decía aquí en el comentario Eder, Tudor hay que apoyarlo, no queda de otra. Y los verdaderos fanáticos apoyan a Juventus en las buenas, pero sobre todo en las malas. Rick. Exactamente. Totalmente de acuerdo con lo que dijo el Capi. Hay una cosa que yo particularmente todavía me pregunto, creo que ya lo hemos hablado anteriormente, es que, por cierto, estoy de acuerdo con Joshua, que dijo que el mercado de Comolli fue muy bueno, cosa que es cierta, pero no fue un mercado para Igor Tudor. Entonces ahí hubo una discrepancia, porque dejaste a Tudor, pero hiciste un mercado para un DT totalmente diferente. Todavía no hemos visto a Zegrova. Entonces estamos hablando de jugar un 3-5-2 en el cual no va a jugar nuestro mejor jugador hasta los momentos. Bueno, sacando a Yildiz, que es Conceição, que es el que ha tenido un impacto en ese cambio de juego. Y entonces yo digo, y vamos a poner también a Yildiz de segundo delantero, que no sabemos si podría ser algo beneficioso para Yildiz o no. Entonces, esa discrepancia entre mercado, plantilla e Igor Tudor, lo que a mí me parece fue que la Juve no pudo conseguir otro DT y dijeron, bueno, sí, ellos tenían en mente otro de técnico y dijeron, bueno, vamos a darle esta temporada a Tudor a ver qué hace y ya vemos cuál es nuestro target para el próximo técnico. Pues ya tenemos la plantilla acá para el técnico que queremos para la Juventus, que todavía no sé cuál es el perfil de técnico que está buscando la Juventus. Si me preguntan a mí, están buscando un perfil de técnico súper ofensivo europeo por la plantilla que tenemos. Sí, eso es lo que me deja a mí saber, pero no sé cuál es el perfil de técnico que están buscando, porque si iban a buscar a Conte en 3-5-2, ¿dónde colocamos? No, pero lo hablamos en live pasado. Toco madera. Sí, ¿dónde colocamos a Conceição y a Zegrova? ¿Para qué compramos si íbamos a traer a Conte en caso tal? ¿Dónde colocamos a Conceição y a Zegrova? ¿Lo ponemos a jugar de carrilero? ¿Como Dumfries y Di Marco? No creo. Así, no puede ser que pongamos a jugadores tan ofensivos, lo pongamos a bajar y a subir y a bajar y a subir. No tiene sentido. Entonces, yo particularmente, yo le voy a dar el beneficio de la duda, como siempre lo he hecho, con esta directiva. Espero que hagan lo mejor posible. Sí se le ve otra cara a la dirigencia con Comolli allí. Me encanta que esté Giorgio también allí. Vamos a ver. Pero yo creo que para mí Tudor, pase lo que pase, para mí va para afuera. Fuertes explicaciones del amigo Rick
Solo antes de pasar con Roberto. Yair, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Lograste llegar? Ahora sí que buenas noches, muchachos. Sí, ¿no? Entre manifestaciones, tráfico, bueno, pero llegamos a nosotros, que es lo que importa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahorita pasamos contigo. Solo quiero escuchar a Roberto, Yair, y ya entramos a hacerte las preguntas a ti. Sí, Roberto. Sí. Sí, muy de acuerdo con lo que dijo el Capi. Pues a lo mejor hay una poca de similitudes, pero nada que ver la actitud del equipo con Mota, con la de Tudor, que le podemos reprochar todo, ya lo habíamos dicho antes, pero una cosa es que volvió a traer ese espíritu de la Juve y los jugadores se ven que están con él y no se ve confundidos, enojados con el técnico. Dio una de que Locatelli iba a ser capitán, no estuvo rotando capitanes. Entonces ahí yo creo que sí es un poquito más diferente que al proceso de Mota. Y en cuanto a la directiva, hasta Chiellini se ve diferente, hablando antes de los partidos, más involucrado. Lo único que puedo decir es a lo mejor que ya traigan al director deportivo y Modesto ver más, a lo mejor es más interno, no lo vemos nosotros, su trabajo, a lo mejor es más interno, como es de ser un enlace entre Comolli y el técnico, pero a lo mejor ya esta estructura está haciendo su trabajo. Una cosa que sí, ojalá pasen 2 semanas, es ya que Ferrero se vaya, ya estoy cansado más de que se vaya a dormir a su casa, ya bien, tranquilo, que no se esté durmiendo en las butacas. Esto no es hotel, dijo. Correcto. Sí, miren, hay un comentario que me gustó el live pasado que decía que Igor, pues estuvo en el momento, no es el técnico de Comolli, pero ahí estaba en el momento de Comolli asumió. Yo he visto comentarios, pues, tristemente, de tifosis que ya le tiran Comolli mierda, es una porquería, hace todo malísimo, no mueve nada. El hombre lleva sentado ahí 2 meses y medio. O sea, el hombre tuvo que hacer un mercado sin un director deportivo, tuvo que arreglar todo el caos y el desastre que dejó Juntur y lastimosamente, y Mota, en este caso, y el mejor apoyo que tenía era Igor Tudor. Todos sabemos lo que pasó con otros técnicos al final del día, era lo que teníamos a la mano. Yo también concuerdo que si como hubiera podido elegir el técnico, no hubiese elegido a Tudor. O sea, yo estoy de acuerdo en esa idea, que por la idea que Comolli ha venido dando y demostrando, no creo que Tudor haya sido un técnico que estuviera bajo la línea o lineamiento que él busca para la Juve, pero aún así trató la manera de rodearlo de jugadores que se adaptaran al juego que él le pidió. Entonces habría que ver en ese sentido cómo se va a manejar. Yo, más allá de la confianza en Igor, les puedo decir que mi confianza está en Comolli. Yo nunca había esperado tanto una junta de accionistas en mi vida. Me había quedado a esperar una junta de accionistas como espero esta, porque el hecho de que Comolli asuma un puesto, que el último que lo tuvo fue Ojochueco Modi Marota y Antonio Giraudo, que son las épocas que nos recuerdan las épocas donde la Juve aplastaba, prácticamente un hombre que le da una identidad a la Juventus, un hombre que deja de meterle millones a los equipos italianos para que nos vendan paquetes. Es algo que me ilusiona, que un Giorgio Chiellini suba también en el rango y que se vuelva un hombre más importante. Lo de Ferrero, pues no sabemos qué va a pasar, porque se decía que había dado su renuncia, ahora que no, que él va a seguir. Entonces hay que ver si el señor ya se consiguió una almohada más cómoda para estar más cómodo en los partidos, y ver cómo va a ser, si él va a seguir o no va a seguir, si es otra persona. Creo que los rumores de Platini, de Piero, son infundados, no hay ninguna cosa que vayan a hacer en su momento, pero creo que es una directiva que está bastante apegada a un crecimiento. Ahí se hablaba de cómo Lee quiere ganar o busca ganar en los próximos 2 años. Entonces yo estoy en el barco de Damien Comolli, porque yo siempre lo he dicho, que cuando la Juve estructuralmente está bien, la Juve gana. Cuando la Juve a nivel estructura es un caos, pasa lo que hemos vivido, que tenemos un caos a nivel directivo, director deportivo, DT, se vuelve un caos completamente y perdemos esa parte. Entonces yo creo que también a Comolli hay que darle tiempo, hay que dejarlo trabajar, hay que dejar que el director deportivo llegue, hay que dejar que el organigrama se acople. Ya lo estamos matando, ya matamos a Igor, ya estamos arrancando la temporada, y lo decía el Capi, muy bien lo decía él al principio del live,
también tuvo partidos complicados, que sí se pudieron haber ganado, sí, pero eran partidos pues, a la larga difíciles, y no es que el hombre tenga el equipazo o tenga de dónde elegir tampoco, que es terco, totalmente de acuerdo, pero tampoco tiene una gama de 50 jugadores para poder elegir cada partido y fumarse elecciones distintas cada vez que tiene que hacer con lo que tiene en su mano. Entonces eso es lo que yo siento, y esperar de que esta Juve crezca. Creo que contra cómo puede ser un partido de inflexión contra cómo y Real Madrid, y quién quita de aquí en adelante terminemos la Juve repunte, puede pasar, todo es posible, y que Tudor se convierte en un flop como Mota, o se convierte en un hit y la pegue y gane algo. O sea, puede pasar, todo está abierto a probabilidades. Yo me recuerdo, y siempre lo voy a decir de ejemplo, aunque me maten y que me digan que no, pero es lo mismo que yo viví en el 2012. Yo en el 2012 decía, madre, otro empate, carajo, otro empate. Ay, dejen de empatar. Y al final de la temporada, ¿quién ganó el Scudetto? O sea, y eso es lo que me encanta de la temporada. Al final de cuentas, así es el fútbol. Ahora solo quería dar la palabra a Yair, que ya nos estamos despidiendo, Yair, pero vamos a darte nos das tu opinión de cómo ves pues el tema de las lesiones de Bremer, de Cabal, cómo ves, cómo esperas tú que vaya el partido el día domingo contra el Como, cómo lo vas viendo. Rick, ¿quién se despidió aquí? Joshua. Perdón, Capi, un abrazo. Disculpa, Guy, no te quería quitar el momento, me estaba despidiendo por interno, pero fue un gusto, de verdad. Pasen bonita noche, chicos, gracias. Se me cuida, hasta luego. Gracias, Capi, Buenas noches. Bye. Entonces, Jair, eso es lo que esa era la, solo vamos a ver, okay, ahí está. Esa era la consulta para que digas tú cómo lo ves, y ya con eso ir pues cerrando el live. Bueno, evidentemente las lesiones es un golpe bastante feo. Que esperamos, yo creo que quizás sí, sobre todo la recaída de Bremer. Pero, y lo dije en el chat de Polo Juve el día lunes, o sea, veo mensajes diciendo, no, ya, Bremer ya fue, ya bailó, ya. Hay que venderlo y vamos a comprar con él, lo que nos den defensas chidos, ¿no? Para refortalecer el equipo. No digan cosas, muchachos. La verdad, o sea, sí, es un golpe terrible, claro, pero que ya me estén desahuciando nuestro mejor central, pues como que no, o sea, es triste, era un riesgo, por supuesto, o sea, la lesión de la que venía saliendo, pues no es algo tan fácil, sobre todo para atletas profesionales, pero que ya me lo desahucien, no manches, o sea, a mí, y incluso creo que no fue si fue Piero o tú, Milke, en el chat dijo, no, pues no te lo tomes tan a pecho, ¿no? Pero me hierve la sangre, ¿por qué? Porque si hay gente que cree eso. O sea, la recaída de Bremer dice, no, ya fue. No podemos tener un jugador que siempre está lesionado. Oye, y los partidos que jugó, la reestructura que le dio nuestra defensa, es un jugador diferencial. Y que digan esas cosas, o sea, a mí la verdad no me pasa. Evidentemente digo, a ver cómo será el mercado de invierno, porque sí me preocupa la situación, o sea, no sabemos el tiempo que va a estar fuera nuestra mejor defensa. Algunos dicen una cosa, otros otra, pero en realidad es que no se sabe, o sea, son situaciones en las que uno no controla quizá los tiempos, por más que uno sí, así lo quisiera, ¿no? Entonces, yo diría a lo mejor si de plano Bremer no puede recuperarse hasta el año que viene, pues quizás sí ir por un central, pero hay otras posiciones en las que se debe reforzar. Centro del campo, carrileros, como lo dijimos en el live pasado, o sea, ya Calulo de carrilero ya basta, suficiente. Entonces, o sea, sí es una situación que preocupa, sí añade un poquito más de sal a la herida, ¿no? De la situación por la que estamos pasando, que no es, digamos, totalmente grave, pero sí es algo preocupante. O sea, tampoco voy a decir o minimizar el asunto. Volviendo a todo, pues ojalá o a ver si esto lo hace cambiar de esquema, pero lo veo muy difícil, muy difícil. O sea, él si muere va a morir con línea de 3, cosa que pues no. Yo veía a Tudor, por ejemplo, como decía Milka, ¿no? A lo mejor yo no lo quería, ¿no?
yo en este caso, pues, sí abogaba por darle la oportunidad, pero sin embargo lo veía más como un muy buen bombero, ¿saben? O sea, más que un constructor o alguien con el que pudieras armar un proyecto serio, ¿no? A mediano o largo plazo. O sea, Tudor es un tipo que te puede sacar las papas del juego. O sea, cuando llegan situaciones apremiantes, pues con ese carácter, con esa garra, ¿no? Con esa actitud. Por supuesto que las cosas pueden mejorar, pero en un corto plazo, por ejemplo, lo que pasamos la temporada pasada, valga la redundancia, que era una situación donde estaban los focos rojos, ¿no? Ya estábamos en riesgo de quedarnos sin Champions y quedarnos con ese ingreso, que es importante para las finanzas del club. Y en ese tipo de situaciones sí lo veo como un técnico adecuado, Arturo. O sea, con ese empuje y eso, digo, con un discurso de vamos a darlo todo. En estos 9 partidos que fueron, pues decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer lo mejor posible y a darle todo, que es la Juventus. En ese tipo de situaciones, por supuesto que sí. Pero ya algo más serio, algo más largo, pues se le están notando pues, las carencias que tiene, sobre todo pues, a nivel táctico. Porque insisto, a nivel de actitud, a nivel mental, o sea, es otro equipo diferente totalmente. O sea, yo no comparo a Mota con Tudor. Prácticamente, pues a lo mejor a mí me quedan a leer los dos, sí, pero a nivel de actitud es otra cosa totalmente diferente. O sea, Mota como vimos el equipo apático, parece que él se había rendido. Y llega enero, a principios de este año, por supuesto, y cómo estaba el equipo ya totalmente destruido. O sea, ya no era un equipo, ya no era nuestra Juventus. Y aquí con Tudor al menos vemos que los muchachos sienten la camiseta, saben en dónde están parados. Y eso es algo que no se consigue fácilmente. Pero prácticamente, pues sí me queda de ver bastante. O sea, tiene bastantes limitaciones. ¿Que él puede mejorarlas? Sí. ¿Que tenga capacidad de hacerlo y que lo vea? No lo sé. Esa es la pregunta. Que supongo todos nosotros nos hacemos. O sea, como dije igual el año pasado, o sea, Tudor está ante la gran oportunidad no solamente de su carrera, sino de su vida. Él es un juventino hecho y derecho. Creo que nadie duda eso. Pero para ser el director técnico de la Juventus se necesita más. Y él tiene que dar ese paso. Si lo dé, no sé. Pero es nuestro técnico, hay que apoyarlo. Y esto me da pauta a lo que me preguntabas también del partido del Como. Ahora sí que como veo al Como, pues es un equipo bastante peligroso. O sea, de media cancha para adelante, muy, muy peligroso. Defensivamente, me quedan dudas sobre ese equipo. El portero no es lo mejor. Igual su defensa tiene centrales jóvenes, igual los laterales, pero de media cancha para adelante, cuidado, y sobre todo el cerebro del equipo, que es un cerebro que yo quisiera en mi equipo, que es Nico Paz. O sea, es un jugador totalmente diferente. Extremos, tiene a este jovencito español, Rodríguez, que no ha tenido un super mega desempeño, pero o sea, es una promesa y en cualquier momento puede mejorar y explotar. Lo estoy diciendo ahorita, pero esa es la apuesta del Como, o sea, que explote este jugador que trajeron del Betis. Tienen a un alemán, también extremo, que es bueno, y ojo que no juega su segundo mejor jugador, aparte de Paz, que es Diao, que está lesionado. O sea, si estuviera Diao, ahí sí estaría preocupado porque es muy bueno, joven también, muy bueno. Su delantera tiene al griego y a Morata, que no son una gran cosa, pero aún así, o sea, teniendo a Paz ahí como amenaza, con eso tienes para hacernos daño. Porque a nivel defensivo, pues nosotros no hemos sido los mejores, ¿no? Entonces veo un partido peligroso, o sea, por más que el estadio del Como no sea la gran cosa, lo van a renovar en el futuro, pero es un equipo que va a proponer, no va a salir a encerrarse, va a salir a atacar y va a salir a ganar. Nosotros tenemos que aprovechar sus deficiencias defensivas. Insisto, la defensa del Como no es buena, y creo que con el ataque que tenemos es suficiente para hacerles daño. La cosa está en que ellos no tomen la iniciativa del juego, porque si la toman, podemos estar en problemas ahí. En este caso yo confío en que podemos salir adelante de ese partido,
Y ya del Real Madrid, pues sí, es otra cosa. O sea, el Madrid me da pavor absoluto, me da pavor. O sea, ir con todos nuestros lesionados, vaya, y todas estas dudas que tenemos, a ir a Madrid, hijo, yo me conformaría con el empate, pero no sé. Porque el Madrid ahorita, interesante. Y pues bueno, eso, sería todo. Sí. No, el Madrid es un partido de hospital prácticamente. Sí, pero aún así el Madrid tiene más perfil que nosotros, creo yo. Bueno, yo creo que está en la misma situación, Jair. Yo creo que está en la misma situación que nosotros. La diferencia tiene, digamos, jugadores un poquito de más de jerarquía. Bueno, por eso, sí, Mbappé, Vinicius. Sí. O sea, en ese tipo de cosas, o sea, pues sí nos van a nosotros. Digo, tienen a Xabi Alonso que, insisto, o sea, muy loable lo que hizo con el Bayer Leverkusen, o sea, quitarle el dominio al Bayern de tantos años, pues no es cualquier cosa tampoco, pero habrá que ver también, ¿no? Pero se lo comió el Atalanta en la final. Sí, se lo comió. Feo, sí. Un baile. No, fue un partidazo del Atalanta, No, y fuera de eso, se vio el nivel de técnicos allí. Se vio que todavía eres un muchacho y te falta. Sí. De hecho, a mí se me hizo prematuro que fuera técnico del Madrid, pero bueno, decisión de ellos, ¿no? Bueno, chicos, para ir cerrando este live, vamos a hacer la ronda normal de despedida, pero para darle un toque más a la ronda, quiero que me den una predicción del partido del domingo. ¿Cuánto que queda el partido? Si quieren animar a meter los goleadores, yo les dejo esa parte ahí. Entonces empiezo con la vuelta con Jair y terminamos con Rick. Jair. Yo creo que va a ser un partido parejo, donde ningún equipo defiende bien, pero tienen buenos ataques. Voy a ser optimista. ¿Va a haber muchos goles? Creo que sí. Pero yo creo que ganamos 3-2. Ah, caray. Buen partido. ¿Y de despedida, compañero? Bueno, ahora sí que gracias por el espacio, aunque fue un ratito, digo, el tráfico ahora sí estuvo muy horrible, muy horrible, digo, entre los manifestantes que bloquean la carretera, los baches, el tráfico. Ahora sí llegué muy tarde, pero aquí estamos, que es la mejor. Ahora sí prometo llegar temprano para el siguiente live. Pero sí, gracias. Roberto. Sí, yo creo que va a ser yo creo que sí vamos un 3-1 y David se quita esa racha de sequía, mete su gol y y Openda, David Openda, Yildiz. Y muchas gracias, muchachos, como siempre un placer estar aquí con ustedes, poder debatir un rato y para adelante, vamos a ganar. Me da esa la cara de Rick. Yo creo que Rick ahí sí opina. Es la única vez que yo he visto a Rick estar de acuerdo con Fabián. Deme unos segunditos nada más. Ya vengo para enseñarle algo aquí a mi amigo Robert. Bueno, en lo que regresa Rick, yo digo, yo me voy a ir igual que Roberto. Vamos a ganar 2-0, creo, este partido. Y que ya quebró todo Rick ahí. Sí, no manches. No sé si se ve bien aquí. A ver. Para Jonathan David Openda. Esta vez. No, pues sí. ¿Y sabes qué es lo peor que lo tengo yo también? Que no juegan. Conmigo no juegan. Yo soy el de T y no juegan. Ninguno de los dos. ¿Pero a quién pones? Dusan se quiere. Prefiero que la cague Dusan. 100 veces. Pero no hace nada de titular. Jonathan David hasta ahorita ha sido tremendo muerto. Sí, es un muerto. A mí no me ha demostrado, yo no he visto algo que haya hecho que yo digo, venga, este chamo tiene. Porque por lo menos Openda corre, está un poco desorientado, pero se le ve algo. Jonathan David es un muerto totalmente. Ya metió un gol. Que debería jugar en la Cremonese, no sé dónde debería jugar, pero no. Para nada. No. Yo todavía no lo mato, todavía tengo un pelín de fe, pero sí es cierto. Tiene que demostrar, o sea, ya. Yo sí descansaría a Gildy,
cambio de banda con Conceição, pongo a Conceição a jugar por izquierda y a Segrova por la derecha. Yo jugaría con 3 centrales. Ya sabemos que vas a jugar con 3 centrales. Sí. Yo jugaría Sí, con sí. Joao Mario y Cambiaso y Locatelli y Turán. Capaz y se le podía dar un poco de descanso a Turán. No sé si... No vi mucho de Francia. Vi que jugó el primer partido y le dieron un golpe fuerte, pero salió bien. Creo que entró de cambio en el segundo partido contra Islandia. Y jugaría con Blažević y dependiendo del primer tiempo y tal, ya comienzo a realizar los cambios. Pero espero que sea, creo que va a ser un partido que va a dominar la Juve completamente, como lo dijo Joshua anteriormente. Espero que sea así también. No veo, fuera de alguna exquisitez o un espectáculo de Nico Paz, no veo que el Como pueda competirnos. No veo con qué. Tiene muchas carencias, sí es verdad que también tiene muchas lagunas en la parte defensiva. Creo que podemos aprovechar eso y más teniendo jugadores como Conceição, Gildi, Segrova, el mismo Turán marcando los tiempos, etcétera. Si Joao Mario y Cambiaso por las bandas, creo que podemos hacer bastante daño. Yo me mojo con un 3-0, uno de Conceição, uno de Turán y otro de Lord Blažević. David, dilo sin miedo, David. Dilo conmigo. Gol de Jonathan David. Ahora también la cosa está, Segrova ya está para ser titular. Aquí están, para que pulan banca. Aguas que David hace el siguiente Tevez, Pero son osados, te fijas que es que son osados, son sumamente osados. Oh, Dios mío, osados. No tengo palabras para eso. Esa comparación no tengo palabras. Voy a hacer una pregunta que nos deja el buen Eder. Dice, pregunta para los 4. Si perdemos contra Real Madrid, ¿nos despedimos de los octavos de la Champions? No. Porque no. Es muy todavía no, muy temprano. Vamos, pues primero hay que pasar, ¿no? Bueno, en este caso, si no quedamos entre los primeros 8, primero a 16avos. Para llegar a octavos. Sí, no, muy temprano ya decir de que no llegamos a octavos de final de Champions. Creo que todavía nos quedan partidos que se pueden ganar, que son más de pelear, entonces hay que darle. Ahora, aquí concuerdo. Además, a mí honestamente, a ver si no me matan aquí, a mí no me importa la Champions, honestamente. A mí primero me importa recuperar el dominio de Italia, a mí. Ya la Champions esa es la base, sin duda. Sin duda esa es la base. Sería bonito competir, pero sí, claro. Vamos a llegar. Hay que ir armando el esquema, la base, o sea, recuerden de que antes de llegar a una final de Champions League tuvimos que jugar 3 ligas ganándolas con Conte para poder armar una base y poder competir en Europa después, y aún así no ganamos, ¿verdad? Entonces hay que estar tranquilos. Yo me voy a mojar 2-0 contra Como, vamos a ganar el partido, y un gol de David dedicado a Ricky y a Fabián, y un gol de, no sé, el otro, no me importa. Lo voy a dejar aquí conmigo. Oye, ya está. Mátenme, pero yo todavía confío en Jonathan David. Creo que hay que darle tiempo a los jugadores. No, yo también, yo estoy en ese barco. Hay que ir poco a poco, son ligas diferentes. El hombre viene complicado. Sí, en Francia le costó adaptarse 3 meses, desde Italia, donde hasta el mismo CR7 le costó adaptarse, le costó meter un gol, que estás hablando que es un hombre que es un monstruo a nivel deportivo. El David no es CR7, pues obviamente le va a costar un poquito más. Yo siento que la va a terminar rompiendo, que va a ser un buen delantero centro. Yo confío en el canadiense, espero que siga en ese crecimiento y ojalá cada gol que haga se lo dedique a Rick, de verdad, de corazón. No, se los vamos a recordar. Yo confío. Por favor, recuérdenmelo. Entonces, es el día de hoy y yo todavía, yo critico a Trezeguet que metía goles. ¿Cómo lo voy a criticar al muerto de Jonathan David? Pero lo único que yo les pido a todos los amigos juventinos es tranquilo. Aquí me están poniendo mis. Si Jonathan David termina Pichichi, Rick se tatúa su nombre en grande. Hermano, ya tengo el que importa, ya tengo el que importa. Aquí está. ¿Quién es? No, el de la Juve, papá. Pensé que era. Este es el que importa.
Y No se vale por todo. a ese le falta el de Del Piero. De Alessandro. No, yo lo que les digo a todos es que también tengamos calma. Yo he visto ya mucho que le llaman paquete, porquería, que no sirven, que son un flop a Open Dash, a Grova y a David. Hay que darles paciencia a los jugadores. No todo jugador se adapta en el primer momento a un equipo nuevo. Hay jugadores que les costó adaptarse, unos que ni siquiera, a otros que pueden que no se adapten, otros que sí que se adapten. Entonces hay que ir poco a poco. Yo, pues, como decía Eder en el comentario que dijo también el Capi, mientras el señor Igor Tudor sea el técnico de la Juventus, yo lo voy a apoyar. El barco se apoya o que se esté quemando. Y yo creo que este equipo hay que seguirlo apoyando. Hay que esperar que el barco cambie, que empecemos a ganar, no tanto empate, y esperar a que los jugadores pues empiecen a adaptar, ¿verdad? Ya es tiempo que empiecen a agarrar un poquito más de ritmo, más de responsabilidad para poder ir rompiendo esas maldiciones que tenemos y contra cómo hay que salir a ganar. O sea, definitivamente tiene que gestionar el partido. No podemos seguir jugando partidos que dominamos y terminamos empatando. Tenemos que salir a matar el partido del minuto 1 y gestionarlo para salir con una victoria, no estar sufriendo y buscando la épica, porque con la épica todos los partidos no se va a llegar a ningún lado. Entonces, tranquilos a todos, les pido calma también. Hay ligas que se ganan hasta con más empates que victorias, y hay ligas que las ganamos cuando hemos perdido 3, 4 partidos en 10 de arranque. Entonces, con 2 técnicos diferentes, no es el mismo TT. O sea, te estoy hablando que una la ganamos con Antonio Conte y una con Max Allegri, que fueron ligas que no pensamos que íbamos a ganar y las terminamos ganando. Entonces, hay que ir poco a poco, paso a paso, apoyando al equipo. También les invito al live del día viernes, chicos, de la mañana con el Capi. Creo que va a estar Marco, algún invitado que va a estar en ese live. Los invito al Guachalón el día domingo. Yo no podré estar ese Guachalón, pero estará Piero con ustedes y el Capi. También al live del día lunes del análisis del partido como del Prof. Y nos vemos de nuestro lado el siguiente miércoles para hacer este live de todos los miércoles, como es el Chavo del 8, mismo canal, mismo horario. Pero ya es el resumen, ese va a estar calientito porque vamos a hablar de lo que fue el Real Madrid Juventus. Va a estar divertido y va a estar alegre ese live. Entonces, los que se quieran apuntar, como siempre les hemos recordado, ya Rick se está apuntando de una vez acá para yo igual ahora sí llego temprano. Ya tenemos panelistas. Esta vez voy a dejar más cupo abierto. Yo sé que este live se va a ir larguísimo, así que vamos a dejar más cupos abiertos para que se puedan subir más y podamos hablar de partido. Y esperemos que lo que hablemos sea de que la Juventus noqueó al Real Madrid y que Kenan Yildiz está aplaudido en el Bernabéu como su ídolo. Así que, chicos, de mi parte fue un gustazo, compartir con ustedes, con el Capi que pasó también por acá. Un abrazo a Yair, a Rick, a Roberto. Un gusto live. Nos seguimos viendo el siguiente miércoles y recuerden, chicos, siempre que irle a la Juventus no es irle cuando valga la pena o cuando ganamos. Irle a la Juventus, cuando ustedes le dicen sí a la Juventus, es en este matrimonio, es ser, como lo dijo Del Piero, un caballero no abandona a su dama nunca. Criticar es correcto, hablar las cosas como son es correcto, pero ya decir que el equipo es una mierda o que estamos en un momento mal, eso no es de un bianconero. Así que, chicos, el fino a la fine, vivámoslo siempre en el barco, se queme o no el barco, estemos ahí para darle adelante. Así que, chicos, un gustazo, fino a la fine. Chao, pueblo. Nos vemos, chicos. Bye. Me cuidan, hasta luego.